Bon dia a totes, bon dia a tots. Gràcies per sumar-vos a aquesta nova iniciativa. Estem aquí encetant la primera edició, el primer congrés de les dones del món rural. Sabeu que és motor de canvi del sector primari. Jo crec que avui quedarà més demostrat que mai, que tenim moltes coses a explicar i crec que serà una jornada molt altament enriquidora. Estem també, com sabeu, com veieu, en un entorn privilegiat, Mont Sant Benet, aquí a Sant Fruitós del Bages. Estem en un lloc de culte, en un lloc en el que la ciència, l'estudi està a totes les parts de l'edifici. Crec que això també serà com un entorn que ajudarà moltíssim a que entrem de ple en este congrés. I avui, com us deia, tindrem un programa molt ampli, hi haurà possibilitat de conèixer models de treball, hi haurà molt bones pràctiques a partir de persones, de sòcies que formen part de l'associació. Tindrem moments de reptes, de plantejar-nos quins han de ser els reptes o quins són els reptes als quals s'afronta un sector que tots sabem que té moltes necessitats per revisar, per a treballar, però també volem que este congrés sigui un model de bones pràctiques, com us deia, i que demostri que hi ha moltes persones que estan treballant de manera conjunta i de manera ferma per a que hi hagi un bon futur i sobretot este relleu que necessitem al capdavant del sector primari rural. Us proposo, abans de començar tot plegat, que feu un petit viatge. Crec que totes i tots els que estem aquí podem fer-lo fàcilment. Imaginem o recordem els nostres avantpassats a casa i recordem a les mares, recordem a les iaies, recordem les besjaies que estaven al camp, que estaven cuidant els animals, que estaven alimentant-nos, que sempre mai ens faltava el plat a taula perquè sempre tenien tot a punt, no? La cuina sempre estava en moviment. I són persones, són dones que sempre han estat al capdavant de tot, que sempre han tingut moltes coses a aportar, que han permès sumar part de la història del món rural a Catalunya i al món i que malauradament encara estem en un moment en el que hem de reivindicar que hi ha una visibilitat que mai ha sigut suficient per les feines que s'han fet des del món rural femení. Avui això ha de ser un inici i jo crec que l'Associació de Dones del Món Rural ja han iniciat este camí també per fer este procés, esta necessitat de visibilització que penso que és necessària, urgent i que cada vegada que puguem seguir explicant moltes més històries i que se seguisca donant la visibilitat i la visió que necessita aquest sector també des de la mirada femenina. Les dones, l'associació, es va començar a gestar l'any 2008, moltes d'aquí ja ho coneixereu, va ser com l'inici a través d'un viatge a Euskadi, va ser una inspiració que els hi van donar una trobada que es va fer justament per a conèixer quin era el model d'associacionisme de les dones del món rural basc, i d'allí es van començar a gestar una sèrie de moviments que han acabat constituint-se en una associació l'any 2018 de forma oficial, que és l'Associació de Dones de Món Rural, que són les que avui han estat treballant fortament per a que tot aquest congrés sigui possible. Inicialment eren poques, ara estan a 190 i van creixent. Crec que el futur passa també per aquest treball col·lectiu, per aquest treball associacionista, en el que elles fan suport una a l'altra, en les que s'acompanyen, en les que construeixen de manera conjunta, i això fa que, com us deia, es pugui seguir sumant camí cap a els tres eixos que d'alguna manera formen la seva associació, que és la representació, visibilitat i igualtat, que malauradament encara hem de reivindicar perquè encara no hi és. Elles diuen que part de la lluita està en garantir bones condicions de vida per qui vulgui dedicar-se al món rural i que per això és clau incidir en les polítiques rurals i tindre representació i veu en els grups de decisió. Així que seguirem escoltant aquestes reivindicacions, escoltarem i donarem veu a tot plegat i penso que avui serà un dia en el que sortirem d'aquí molt més convençudes de que és necessari que l'associació seguisca sumant anys, seguisca sumant veus i que tinguem molt de camí per recórrer de manera conjunta. Abans de seguir en el programa, demanarem justament a la presidenta de l'associació que ens dirigisca unes petites paraules. Rosa Domènech. Bé, gràcies Eva. Molt bon dia a tothom. Fa goig veure una sala plena i més de dones. Bueno, també hem de dir que hi ha homes, que això també és important perquè al final aquest congrés és tant per homes com per dones. Honorable conseller d'Acció Climàtica, a mi encara em surt agricultura, encara em surt, perquè aquesta frase s'ha deixat de posar.
Senyora Elisenda Guillaumes, directora general, senyor Manel Armengol, director dels Serveis Territorials, Montserrat Barniol, delegada del Govern, Joan Carles Batanés, senyor alcalde de Sant Fruitós, moltes gràcies per deixar-nos participar d'aquest poble tan bonic. En nom sòcies, amics, amigues i autoritats que diuen haver per aquí, que no he digut nomenar i no em vull deixar ningú. En nom de la Junta de les Dones del Món Rural us dono la benvinguda a aquest indret ple d'història i simbolisme com és el Mont Sant Benet. Us he de confessar que en el moment que vam decidir fer el nostre primer congrés ho vam tenir molt clar. Un congrés amb molta il·lusió i molt d'esforç al vell mig de Catalunya. Aquí vam dur a terme fa un any el primer canvi de junta i aquí estem de nou. Per posar en tothom una mica en antecedents, encara que la Eva ja ho ha posat molt bé, cal recordar que vam néixer el 2018 per potenciar l'empoderament femení i defensar la igualtat dels drets i oportunitats de les dones del món rural, tot creant una xarxa de dones del sector primari a tota Catalunya. Una xarxa en la qual, i des del primer moment, hi van creure les conselleres Serret i la Teresa Jordà, que amb la seva empenta ens van acompanyar des del primer moment. Estic segura de que com a dones van entendre el missatge i la necessitat. Durant aquests passats 5 anys, l'associació ha crescut en tots els sentits, i sobretot en el de sòcies, que ja som unes 190. Professionals del sector primari, dones valentes i emprenedores d'arreu del territori català, amb ganes de canviar el món, un món cada cop més revolt i difícil, però com molt bé diu l'enunciat d'aquest congrés, just som el motor de canvi. Un canvi que passa per incidir i decidir les polítiques agràries del nostre país, per a incidir en el territori, donar visibilitat al nostre sector tan important i alhora tan necessari, que ens dona de menjar i que també utilitzem com a pedagogia. Com? A mi m'agrada molt una frase d'una de les nostres sòcies, que és la Isabel Castanyer, que a la seva granja, quan els nens petits els hi ensenya el món rural, els hi pregunta que quantes vegades necessita una pagesa o necessita un pagès. I hi ha molts nens que no saben ni què dir. 1, 2, 3... Realment, quantes vegades necessitem una pagesa cada dia? Moltíssimes. Doncs som necessàries, imprescindibles, i sense la pagesia no hi ha futur, no hi ha aliments, no hi ha paisatge, no hi ha territori. I si no, només cal recordar quan el món es va parar per la pandèmia. Nosaltres no ho vam fer i vam poder abastir d'aliments a la població. És a dir, la pagesia va ser útil i necessària més que mai. Llàstima que quasi 3 anys després ni la gent ni l'economia en recordi de nosaltres. Després d'aquella dura experiència, jo crec que no m'ha après res. Representem el 2% de la població, tot i que gestionem el 90% del territori. I aquest 2%, la figura de la dona sempre ha estat essencial, ha estat el pa de paller. Una figura clau en el món rural, tot i que les nostres iaies i mares han estat invisibles. Però, per sort, la situació està canviant i cada cop hi ha més dones al capdavant d'una explotació agrícola o ramadera. Per això, en aquest congrés hem volgut parlar de 2 temes que ens semblen molt importants i decisius per la nostra supervivència. Per una part, la part gestionar l'aigua i per l'altra, l'economia del sector primari. Temes capdavanters que a la vegada ens permetran parlar de molts més aspectes, de les polítiques agràries, del despoblament que està patint el camp, del preu dels aliments, de la competència no sempre transparent de moltes grans indústries i de l'altra competència que ens arriba de molt més lluny. En principi, molt més barata i que no respon ni als cànons ni a les exigències que nosaltres sí que tenim, ni a la petjada mediambiental que cal respectar. Una vegada més, els guanys van de la mà de la hipocresia a costa de les persones que intenten viure del nostre ofici. Bé, i arribant ja per finalitzar aquesta intervenció, no voldria acabar sense fer-li un prec al conseller. Conseller, necessitem polítiques agràries reals, que vinguin del territori, que defensin aquest territori i a la vegada defensin també la pagesia, les petites explotacions i les petites indústries agroalimentàries, perquè sense nosaltres aquest país no funciona. Hem de creure en les persones que donen de menjar a tota la població, des del Pirineu fins al Delta de l'Ebre, un delta que, per cert, l'estem perdent. Esperem que l'agenda rural ens ajudi a fer realitat tot això, aquests desitjos i que tothom s'hi impliqui. Sabem que des del govern s'està fent, però no s'ha de parar. Per acabar, esperem que disfruteu d'aquest congrés, que intervingueu, que us impliqueu, que pugueu traure conclusions de profit i al final el que volem és seguir vivint dignament de la nostra faena, volem gestionar el nostre territori, gaudir del nostre paisatge i de la vida al món rural amb igualtat de condicions. Moltes gràcies per fer-ho possible. Gràcies a la presidenta. Crec que hem de prendre moltes notes. Avui hem de treure conclusions de tot això i, sobretot, mirar endavant i seguir construint.
Donarem ara justament, jo crec que l'interpel·lava, crec que ara és el moment d'escoltar també l'honorable conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascor, que també aquí ens acompanya. Bon dia a totes i a tots els pocs. Alcalde, diputats, directora general, delegada del govern, director dels serveis territorials, a tots els que sou aquí, presidenta. Deixeu-me començar felicitant-vos, perquè, com ha dit molt bé la presidenta, vosaltres ja començàveu a fer coses, ja feia uns anys que us havíeu trobat i havíeu sentit la necessitat de fer alguna cosa més que trobar-vos de tant en tant, però des del 18 que us convertiu en associació, i jo crec que has fet referència a les dues conselleres, a la Meritxell Serret i a la Teresa Jordà, que és evident que amb la seva empenta us van ajudar a començar, a constituir-vos i a començar, però hem de posar en valor també tot el que estem fent des del departament al vostre costat, i hi ha la directora general de la Hisenda, que és la que pilota l'acompanyament que us fem, i crec que el dia de la dona del món rural que vam celebrar l'altre dia a Girona, ho dèiem. Estem en un moment en el qual vosaltres ja esteu constituïdes. Avui fem el primer congrés, que esperem que sigui el primer de molts, perquè de primers congressos de coses se'n fan molts, però la vostra perseverança segur que farà que fem el tercer, el segon, el tercer, el quart, el cinquè, etc. Però hem de posar en valor, com dèiem l'altre dia, que ja hem de fer un pas més, i l'altre dia ens vam centrar en la visibilitat, i crec que és imprescindible que vosaltres, jo no estic convençut, ho deia aquell dia, el pal de paller de la pagesia i la ramaderia d'aquest país, les dones que aguanteu les explotacions a les cases, és veritat que el 25% de les explotacions van a nom de dones, no? Però el 100% de les explotacions tenen dones a casa que es cuiden de les explotacions. I crec que hem fet bandera aquest govern, de la bandera feminista, crec que hem de fer un pas més i ser en el lloc on es decideixen les coses. I que les dones assumiu les responsabilitats en els llocs on passen les coses. Ho va fer la consellera Serret, ho va fer la consellera Jordà, però vosaltres ho heu de fer en els llocs on esteu representats la pagesia i la ramaderia. Perquè és imprescindible que el vostre punt de vista, que la vostra mirada, que la vostra manera de fer les coses estigui també a les taules on es decideixen les coses. Avui és un bon exemple. Crec que les qüestions de les quals voleu parlar, la gestió de l'aigua, la innovació i els nous projectes que tenim al nostre país, sobretot petits projectes arreu del territori, que són els que mantenen la vida als nostres pobles, als pobles de les nostres comarques, més enllà de les grans ciutats, demostren que la vostra mirada, la vostra visió a l'hora d'encarar les coses, els problemes que tenim, és diferent. No vull dir que sigui millor, però gairebé. Us necessitem en els llocs on decidim les coses. I avui parleu de l'aigua. No descobreixo res. Tenim un problema greu a aquest país, 36 mesos de sequera, i, com us deia fa una estona, les previsions a curt termini no són bones, i per tant no plourà per resoldre els problemes que tenim, i ens hem de concernir tots a suportar aquesta situació, ens hem de conjurar tots a interpel·lar a tots els sectors. De moment, i deixeu-m'ho dir així, l'únic sector que ha pagat les conseqüències de la sequera és el sector primari, agricultura i ramaderia. Ningú com vosaltres està patint aquesta sequera, ningú està fent els sacrificis que feu vosaltres. És veritat que nosaltres des del govern intentem acompanyar-vos i donar-vos un cop de mà per sobreviure, hem posat a disposició del sector 160 milions d'euros, però això no soluciona que no hi ha aigua, i per tant hem d'interpel·lar el conjunt de la societat en què és un problema que tenim tots, no només el sector primari. Em deia ahir un ramader, diu, és que aquí a la Catalunya Central és que no plantarem res, no sembrarem res,
perquè els sols són com paviments. És que està tot sec, erm, és desesperant, em deia. És veritat que com a govern, no aquest conseller ni aquest departament, els darrers anys el govern ha fet coses bé, el país ha fet coses bé, el 43% de l'aigua que consumim ja no ve dels embassaments, aigua freàtica, regenerada, desaladores, però el país no està preparat per tenir aigua amb una sequera com la que tenim avui. Ho estarà, i hem aprovat les inversions necessàries, el 2027-2030 resoldrem el problema estructural de l'aigua. Però, mentrestant, hem de conjurar-nos tots plegats per fer entendre al conjunt de la societat que tots, que depèn de tots, que estalviem prou aigua com per resistir els mesos que venen. Vosaltres, us deia, sou la vida dels pobles i ciutats i, com em demanaves, l'agenda rural, que l'altre dia vam fer la trobada de la Comissió Interdepartamental de l'Agenda Rural i es va constatar que el govern en el conjunt està fent un esforç molt important per implementar totes les mesures que deien que havíem de fer, des de tots els departaments, des de les escoles rurals a la fibra òptica o el que podem fer des del nostre departament. I la prova és que en la convocatòria que han tret del PEAC, dels projectes que van en la línia del Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya, una de les línies era projectes encapçalats per dones. 36 projectes heu presentat les dones, pràcticament 900.000 euros, que volen ajudar a dones que tenen projectes al país, arreu del país, al Montsià, aquí a la Catalunya Central, arreu del país repartits, projectes innovadors, projectes d'obradors compartits, projectes d'escorxadors en el món rural, escorxadors petits, que faciliten la vida a tots aquests projectes que tenim arreu. Jo només us encoratjo a continuar apretant-nos, a continuar fent-nos veure les coses amb els vostres ulls, a continuar treballant plegats perquè el conjunt d'oportunitats que generin les puguem aprofitar, però sobretot per impregnar el conjunt del país, no només el món rural, de la vostra mirada, de la vostra manera de fer les coses, de segur que ens feu millors al país si vosaltres ens dirigiu, ens guieu i ens marqueu el rumb de cap on hem d'anar en el món rural, en aquest cas, en el conjunt del país i sobretot cap on hem d'anar com a societat. Us agraeixo profundament aquest primer congrés després de tants mesos de treballar-hi i segur que en traurem molt profit. Gràcies. Moltes gràcies, conseller. Està bé que anem prenent nota. Jo crec que tots tenim molts deures després de la trobada d'avui. Ara sí que, després de les intervencions inicials, el que farem serà començar el primer bloc d'avui, de la jornada d'avui, que estarà centrada justament amb el tema de l'economia, amb el model econòmic de les empreses del sector primari i intentarem posar-lo a debat parlant de nous paradigmes, d'horitzons i tendències de futur dels negocis agropecuaris. I per fer-ho, demanaré que pugen aquí a l'escenari en Francesc Reguant, que el tenim just aquí amb nosaltres, economista especialitzat en agroalimentació i fundador d'Obra Alimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Demano també Mirene Begiristain, que és investigadora en sistemes alimentaris sostenibles i agroecologia de la Universitat del País Basc, i Anaïs Sastre, sòcia de les cooperatives L'Aresta i Arran de Terra, experta en sobirania alimentària, agroecologia i ruralitats. Farem la ponència en castellà. Tenim la Mirene per facilitar tots els temes de traducció simultània, crec que serà més àgil, però us deixo que tots tingueu, sisplau, la tranquil·litat de parlar, d'intervenir. Veureu que intentarem tractar diversos temes que penso que poden ser d'interès, però ens agradarà molt que tingueu vosaltres o que pugueu traslladar-nos les vostres inquietuds també a través de preguntes que podeu més o menys anar-nos saltant o demanant paraula en qualsevol moment. Els tenim asseguts? Vaig a canviar de lloc.
Hola a todos. Buenas, de nuevo. Buenas. Os haré una presentación un poquito más de cada uno de los ponentes para que los podáis ubicar respecto a sus trabajos, a su origen y a su background. En el caso de Francesc Reguant, que nos acompaña también, él es presidente de la Comisión de Economía Agroalimentaria del Col·legi d'Economistes de Catalunya, és director d'Obealimentària, que és l'Observatori de l'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Ell és membre també del Comitè Assessor Catalunya Next Generation, ha estat director d'Administració i Sistemes d'Informació de l'IRTA i també director d'Estudis i Prospectiva de l'IRTA, de la mateixa institució. Va ser subdirector del cap del Gabinet Tècnic del Departament d'Agricultura i ha estat autor de diversos treballs, entre els quals Gestió Integrada, Entendre l'Agricultura i coautor també del Sistema Alimentario. Buenos días. Buenos días. Vamos a... Sí. Bueno, estoy encantado aquí. Esta sala es impresionante, o sea que felicito a las donas del mundo rural y me parece impresionante que haya todas estas mujeres hoy aquí. Yo estoy muy, en fin, con ganas de participar en lo que pueda. Gracias. Gracias por estar. De hecho, vamos a tener esta próxima hora y media la vamos a intentar dedicar a entender, sobre todo los que somos de letras, del otro lado. Vamos a intentar entender un poco cuáles son los modelos, cuáles son las necesidades a las cuales básicamente os afrontáis, muchas de las personas que estáis aquí, y lo haremos, pues como decía, con diferentes voces. A su lado tenemos a Mirene Begiristain. Ella es doctora en Economía. Su tesis doctoral fue sobre justamente gestión sostenible de la política de distribución de alimentos en agricultura orgánica, una propuesta de un sistema holístico agroecológico de indicadores de la Universidad del País Vasco. Es también profesora de la Facultad de Economía y Empresa de Donosti desde el año 1999 e imparte cursos relacionados con las decisiones de marketing y la comercialización. Además, su trabajo de investigación se ubica justamente en los sistemas alimentarios desde una perspectiva agroecológica. Gracias por estar también con nosotras. Muchas gracias a vosotras y bueno, pues daros las gracias o pedir perdón, ¿no? Un poco por tener que hacer la sesión en castellano, que bueno, pues gracias por la ayuda y bueno, y espero que sea una sesión interesante y que, bueno, seguramente que todo lo que vamos a hablar nos va a resonar a todas mucho, ¿no? Del día a día, pero bueno, pues seguro que darnos el tiempo y el espacio para poderlo hacer también es, muy necesario, ¿no? Qué bien. Sí, yo creo que por eso también interpelaba antes a las personas que nos acompañan para que no tengan vergüenza de intervenir. Creo que lo bueno es que aprovechen que tenemos grandes eminencias, gente que sabe mucho de lo que vamos a hablar. A mi lado, Anaïs Sastre. Ella es agricultora, estudió Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de Barcelona. También allí creó el Hortet en Agricultura. En la Autónoma, ¿no? El Hortet de la Autónoma. Creo que esto está mucho. Pero creo que está súper bien ese inicio, ¿no? Los que estudiamos en la Autónoma lo agradecemos. Sí. Es experta también en agroecología, soberanía alimentaria, economía social y solidaria, y intenta transformar desde el Arran de Terra, que es un colectivo de compra directa al productor, y la Fleca l'Aresta, que es un proyecto agroecológico, cooperativo y autogestionario. ¿Sí? Luego te comentaré. Bueno, cuéntanos lo del Hortet. Yo creo que está bien. Ostres, ¿Cómo fa fue 25 ese anys inicio? d'això, Fa 25 anys d'això, fa molts anys. Bueno, no, volia dir que moltes gràcies per convidar-nos, gràcies. I bueno, el de l'Hortet va ser perquè estàvem estudiant i a ambientals parlàvem molt de la interacció entre les persones i el medi, però no parlàvem res d'agricultura. I llavors allí nosaltres dèiem que l'agricultura és el principal espai de trobada, no? Agricultura ramaderia entre les persones i el medi. I llavors allí va començar el projecte de l'Hortet, que encara viu. Encara ¿no? ¿Sí? ¿Sigue vivo? Sigue vivo, sí, uy, perdón. Sí, bueno. No soy agricultora, lo digo porque es importante decirlo, soy ex agricultora. Estuve 8 años haciendo producción de huerta ecológica en Montblanc, pero ahora estoy dando apoyo a las agricultoras y a las ganaderas en Cataluña. Genial. Para que no quede malentendido. Bueno, ya veis aquí el nivel. Tenemos la idea era intentar hacer como 3 bloques de comentarios, de temas. El primero lo queríamos dedicar un poco a lo que es la economía y la actividad agroramadera y rural, hablando un poco de entrada y para romper el hielo de un tema facilísimo que tiene que ver con los modelos económicos. Yo les preguntaría para empezar,
esa reflexión, ¿no? De que en la actualidad en el sector conviven industrias agroalimentarias pequeñas, medianas y algunas pequeñas, muchas pequeñas artesanas de hecho. ¿Consideráis que deben convivir o cuál tiene que ser la relación entre ellas de alguna manera para que el sector de alguna manera sume aporte positivo? Sí. Yo defiendo en mis escritos que hay dos agriculturas. Hay más, pero es un modelo para entender lo que tenemos delante. No, es una simplificación, incluso se puede decir una simplificación abusiva, pero es una simplificación útil. Las dos son necesarias, las dos. Y entender esto quita ideología, o sea, y vamos a entender la realidad. La realidad es que hay una agricultura potencialmente competitiva que es la mayoritaria, que tiene unas condiciones de producción, digamos, ideales es una forma de decirlo, ¿no? Pero quiere decir que puede competir, que normalmente tiene agua, o bien tiene ganadería intensiva la ganadería intensiva con extensivos, pues es igualmente competitiva, o es la viña, es decir, hay una serie de... Estos son explotaciones que orientarán su economía en, digamos, un mercado global, o sea, el mercado compitiendo y tal. Y hay otra agricultura que tiene dificultad, la llamamos de desarrollo rural, tiene dificultad porque está en la montaña. Nosotros, como en el País Vasco, todos son montañas aquí, pues en la montaña, en el secano sin ayuda de la ganadería, esta dificultad, dice, bueno, pues que cierren. No, esta agricultura es la que necesitamos para llenar el territorio, para defender el territorio. Por lo tanto, esta agricultura es importantísima. Y esta agricultura, por lo tanto, tiene necesidad de usar otras estrategias basadas en el valor añadido, que le da la calidad, que le da tal, el acercar, el ocupar más eslabones de la cadena, es decir, de transformación, incluso llegar al mercado local, etc. Son otras estrategias igualmente necesarias, porque estos los necesitamos, pero hay que saber en qué lado estamos, porque se ha llegado, digamos, a defender que solo la agricultura del pequeño agricultor, esto es un error. Esto es un error porque en realidad está fomentando está engañando, porque no vamos a cerrar el 90% de la agricultura, que es la competitiva. Por lo tanto, esto engaña, nos quita de la realidad y tal. Y entonces diré otro pequeño detalle y termino y paso la palabra. Hay otra agricultura que no es agricultura, pero hay que tenerla en cuenta, que es la agricultura hobby. Esta nos hace daño. Un señor que es profesor de universidad, un señor que es una señora que no sé, que es diseñadora gráfica, que vive de esto, pero tiene 4 ovejas o un huerto o tal, y entonces explica unas realidades muy decorativas, pero que nos engañan. Porque aquí las personas, las agricultoras que están aquí, quieren ganarse la vida, ganarse la vida de una forma sostenible, de hacer las cosas bien, pero ganarse la vida. ¿Y hacen daño porque te refieres a que no le dan el mismo valor a la profesión? Si creemos que podemos vivir con 7 ovejas, pues nos equivocamos. Estamos dando un mensaje al desastre. Es decir, a nivel modelo económico te refieres, o sea que el modelo económico suyo no es el modelo económico necesita, en las dos agriculturas, necesita estrategias que te permitan obtener una rentabilidad y digamos, idealizar un mal modelo pues lleva a fracasos. Sí. ¿Estáis de acuerdo, Anaís? Pues no. Arrancamos aplausos, bueno, estamos sí, bien. A ver, o sea, yo personalmente en el tema del hobby no estoy de acuerdo, que ahora esto va a crear, estamos aquí para debatir, ¿no? Y para tener discusiones, pero creo que por desgracia, por lo menos en mi comarca, en el entorno rural donde yo vivo, mucha gente no puede vivir de la agricultura
y se ha tenido que buscar trabajos complementarios. Entonces, que eso evidentemente no es el modelo que deseamos. Deseamos una agricultura que sea viable económicamente, donde todas las personas no puedan ganarse la vida de forma digna y que su producto sea remunerado de forma adecuada. Pero en mi comarca, si toda la gente que mantiene los campos, que está jubilada y abandona la agricultura, o sea, eso es un desastre a nivel de mosaico agroforestal y a nivel de territorio. O sea, es que ¿no? Hay mucha gente que está manteniendo esos campos por pasión, por amor a la tierra, y yo creo que esa gente está bien que estén para poder conservar las tierras que no le interesa la agroindustria, como son todas las zonas de montaña, todas las zonas, ¿no? Pues de los bancales, de todas las zonas de agricultura tradicional que hay en las comarcas y en los pueblos. Y esa gente, por desgracia, son necesarias ahora porque no tenemos un modelo de agricultura de pequeña escala que sea fácilmente viable, y aquí lo sabéis las que estáis cada día batallando por tirar adelante vuestras explotaciones, ¿no? Entonces, con el tema de modelos, que hablar de modelos tiene este punto un poco engañoso a veces, pero como dice Francesc, a veces nos va bien para hacer como afirmación, ¿no? Para poder como explicar cosas, ¿no? Pero bueno, en Cataluña tenemos un modelo agrario que está basado en la exportación. Nuestro modelo agrario en Cataluña se basa en la exportación de porcino y de fruta, y eso tiene unas consecuencias para nuestra economía. O sea, nosotros somos el sur de Europa, igual que Marruecos es nuestro sur. Entonces, bueno, hay un expolio de recursos del sur para exportar alimentos hacia el norte, y sabéis que los 7 millones de cerdos que tenemos en Cataluña, ¿no? Pues hay está montado de una forma en la que hay una explotación de recursos, un consumo de agua, unos restos de purines que hay que colocar, que tenemos muchos problemas para colocar, como sabéis, toda la gestión de las acciones ramaderas, etcétera, ¿no? Y eso, bueno, es lo que hacemos es con otros países de otros lados del mundo, que es dejar aquí los problemas ambientales, ¿no? y las bajas remuneraciones y los bajos sueldos para exportar productos al norte de Europa. Y eso es lo mismo que pasa con la fruta. En Cataluña necesitamos 30.000 jornaleras al año para cosechar la fruta, que sabéis que durante el COVID, como ha explicado la presidenta, ¿no? Faltaba mucha mano de obra en Lleida para cosechar fruta. Bueno, pues eso es un modelo, ese es el modelo también de la gran distribución. O sea, tenemos un país donde tenemos, ¿no? Toda la producción primaria, un embudo en la gran distribución que está marcando los precios, y luego tenemos todo el consumo. Y esa gran distribución que está pagando menos de un 30%, o sea, del valor del producto final, es el que va a las productoras. Pensar que el otro 70% se queda en la gran distribución, y esas empresas tienen beneficios económicos millonarios al cabo del año. Ese dinero sale de algún lado. Ellos no producen nada, ¿no? Pues eso sale de explotar a los que están debajo, y eso es así. Entonces, ese modelo de la gran distribución es un modelo que es muy consumidor de recursos en un momento de crisis, ¿no? Pues ecológica mundial de materiales, muy consumidor de combustibles fósiles, transportes que viajan por todo el mundo importando y exportando alimentos, ¿no? O sea, ese es el modelo agroindustrial. Y luego hay el modelo de la pequeña escala, que tiene, para mí, ahí es donde está el valor añadido. Para mí ahí es donde está la cultura tradicional agraria, donde está el conocimiento de la gestión de los ecosistemas, donde está el oficio, porque sabéis que las agricultoras y ganaderas se están volviendo trabajadoras y dejan de ser agricultoras y ganaderas, están volviendo trabajadoras al servicio de las grandes empresas, ¿no? Con todo el tema de la integración del sector. Bueno, y yo creo que luego seguiremos, ¿no? Pero creo que ahí es donde está el valor, la conservación del mosaico agroforestal, de las variedades locales, ¿no? De la cultura agroalimentaria, de nuestra cultura gastronómica. Y para mí ahí es donde están todos esos valores. Si nos alargamos, tú córtanos. No, sí, sí. Como los temas no nos interesan, pues no. Luego te haré bueno, podemos seguir así, ¿eh? Luego dejamos a Mirene, pero un poco el origen es necesario que convivan, porque tú estás diciendo que es, obviamente no se les puede dar el mismo enfoque, obviamente son modelos diferentes, pero ¿crees que son complementarios? ¿Se necesitan entre ellos de alguna manera? Creo que es un poco una pregunta trampa, ¿no? O sea, creo que hay que poner más recursos en la pequeña y mediana empresa agroalimentaria, y ahora mismo 22 empresas en España se están quedando el 80% de la PAC. Entonces, ¿pueden convivir? Bueno, en cuanto se están quedando todos los recursos, no. La tierra, las tierras fértiles de los llanos fértiles, y dejan, ¿no? Las zonas de montaña y las tierras más difícilmente cultivables para el pequeño campesinado, ¿no? Bueno, creo que es un poco pregunta trampa. Entonces, bueno, si hubiera, digamos, igualdad de acceso a los recursos, igualdad de facilidades burocráticas, ¿sabes? Cuando un ayuntamiento facilita urbanísticamente a un supermercado que se implante en un pueblo y le hace una excepción de impuestos, eso es una competencia desleal, se está favoreciendo un modelo. Y a la pequeña agricultura de ese pueblo se le están poniendo 1000 trabas burocráticas para su proyecto, ¿no? Entonces, bueno... Aquí tenemos el primer reto, ¿no? Intentar equilibrar, aunque sea la balanza difícil, por el peso mismo de la industria.
Pero escuchemos también a Mirene en ese sentido. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Anaís de que la pregunta es una pregunta un poco, ¿no?, que tiene una cara B, ¿no? Creo que la cuestión de la escala es una pregunta que en economía siempre se habla, ¿no?, de las economías de escala, ¿no?, en cualquier facultad de economía y entiendo cuando se comenta, ¿no?, que es la necesidad de la rentabilidad, ¿no?, porque, bueno, aquí lo vamos a comentar, ¿no?, la necesidad de que nuestros proyectos sean viables económicamente, porque si no, no son sostenibles en el tiempo. Entonces es evidente que la rentabilidad económica de los proyectos es necesaria, ¿no? Pero los proyectos, y más hoy en la crisis ecosistémica en la que estamos, hay que mirarlas desde una perspectiva más integral, ¿no? La rentabilidad económica, la compensación de los costes y demás ha sido el centro de los proyectos durante mucho tiempo y eso les ha llevado a una escala que no tiene unas repercusiones que han sido neutras, ¿no? Y lo estamos viviendo, bueno, pues con las temperaturas, lo estamos viviendo con la falta de agua, lo estamos viviendo con, bueno, pues con la falta de acceso a tierra, ¿no? Por ejemplo, cuando se querían instalar nuevos proyectos, ¿no? Y con la competencia en precios, ¿no? En diferentes eslabones de la cadena hay un impacto directo, ¿no?, de haber puesto en el centro únicamente la rentabilidad económica. Y esto creo que hay unos aprendizajes que tenemos que sacar de estos años, que la cuestión no es únicamente el qué, sino el cómo estamos gestionando los proyectos agroecológicos o los proyectos agrarios, ¿no? Y en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que comentaba en su intervención Rosa, y es que en ese sentido las condiciones para poner en marcha los proyectos no son iguales para todas, ¿no? Cuando ponemos en marcha un proyecto, perdón, es que estoy acatarrada, la cuestión de la burocracia, ¿no?, que lo ha comentado ya Anaís, a la hora de empezar el proyecto suele ser algo que nosotras hablamos de violencia simbólica, ¿no? Es una violencia indirecta que que nos condiciona los tiempos, que prevalece unos modelos ante otros y que realmente, ¿no?, vivimos en nuestros propios cuerpos en el día a día el cómo se prevalecen determinados modelos, ¿no? Yo creo que esa invisibilización es precisamente lo que, bueno, pues algunas de las cuestiones que hoy impacta sobre todo a las mujeres también en el medio rural y a las mujeres agricultoras del medio rural. Y por eso creo que a la hora de plantearnos cuáles son los modelos necesarios, tenemos que mirar a los proyectos en su integralidad. Esto no es un debate nuevo en cualquier caso, ¿eh? Esto ya en los años 70, hace ya más de 50 años que se habla de los límites económicos de los modelos, ¿no?, los límites planetarios y bueno, estamos prevaleciendo y viendo cómo cualquier modelo no tiene el mismo impacto en la biodiversidad. Entonces, a nivel global, las evidencias científicas, bueno, están diciendo a gritos lo que está pasando y realmente, bueno, pues tenemos que ver realmente que tenemos que hacer viables económicamente nuestros proyectos, pero que no estamos comparando la misma cosa cuando hablamos de, bueno, pues de una fruta o de otra fruta, ¿no? Cuando hablamos de un pan o de otro pan, o cuando hablamos de una miel o de otra miel, ¿no? Claro. En algunos casos ni son miel, ni son pan, ¿no? Entonces creo que bueno, que tenemos que ver los proyectos en su integralidad. Por eso creo que la pregunta tiene como ese lado B, ¿no? Que no tenemos planeta B, ¿no? Y sí, creo que esto es muy importante, ¿no? Francesc. Bueno, yo me gustaría explicar lo que es un ejemplo de los dos modelos, para que nos entendamos. Yo he dicho que los dos eran necesarios y los dos hay que defenderlos. Por ejemplo, la agricultura en dificultad hay que defenderla con unas estrategias determinadas, pero también con soporte público por la dificultad, porque queremos que allí haya agricultura, que la agricultura nos defienda el territorio, etcétera, etcétera. Pero vamos a poner ejemplos. Ejemplos de la agricultura competitiva, pues la viña organizada en cooperativa o no, Torres, pues es uno de los actores, por poner un ejemplo, es un actor real de la agricultura catalana, por lo tanto existe. La fruta, pues normalmente organizada en cooperativas o en empresa,
pero esto es real, esta es una agricultura que tiene que existir, es la agricultura mayoritaria. O sea, por lo tanto, de entrada, pues hay que tener, ahí hay muchos agricultores que viven de todo esto. ¿Qué es una agricultura en dificultad? Un ejemplo. Acabo de escribir un artículo que es diu Pageses, que me gustaría que lo leyerais. Entonces, este artículo he puesto 4 ejemplos. Algunos de los ejemplos están aquí. Pero pondré el ejemplo que creo que no está aquí, de una persona pues, que tiene una pequeña o mediana, yo diría mediana explotación de ovino. Bueno, dice, ¿cómo me las apaño? Pues se las apaña calculando exactamente, en primer lugar, ha puesto agroturismo, tiene un obrador, por lo tanto, y entonces produce la carne, la transforma y la vende digamos, o en la propia finca o, digamos, enviándolo por sistemas de transporte normal. Esta persona está contenta en su explotación porque le salen los números, porque fijaros, ha puesto una marca que no la diré para no hacer propaganda, pero una marca, y esta marca pues le funciona, etcétera. Ha puesto calidad, ha puesto transformación, ha puesto, por tanto, coge todas las válvulas, ha entendido que no podía vender, que la gente quiere, cuando recibe la carne de cordero, pues no quiere entretenerse en matar el cordero, ¿no? Entonces se lo da todo bien preparado y funciona. Y le funciona. Y estos son modelos, está en el Bergadá, es en medio de muchas montañas y aquello funciona. Y hay y podría poner muchos más ejemplos. Y estos son las 2 agriculturas. Una que funciona, que irá a Mercabarna, que llenará todos los, digamos, las grandes, la Mercadona y todo esto, pero hay otra que llenará los mercados locales, que tendrá unos accesos y que funciona. Y funciona y nos defiende el territorio. Sí, más ejemplo. Yo creo que sí que Virene hizo la puntualización de que la rendibilidad económica no tendría que ser lo único, ¿no?, que se midiera en ese sentido. Es cierto que viniendo pues de eso, ¿no?, de los años 70 en los que, bueno, el problema hay muchos problemas endémicos, ¿no?, de los que hablamos hoy, pero sí que más allá de esto, vivimos en un momento en el que la investigación, la ciencia, o sea, que se pueden hacer muchos estudios, ¿no? ¿Cuáles son lo que tenemos que mirar más allá de lo que sería la viabilidad económica para que el proyecto sea viable? No sé si he hecho la pregunta bien. Sí, bueno, cuando se habla de una dimensión integral, bueno, pues se habla de la sostenibilidad económica de los proyectos, es evidente, ¿no? Tiene que ser, claro. Claro, pero se habla también de la sostenibilidad ecológica y de la sostenibilidad social y cultural de los proyectos, ¿no? De alguna manera la mirada integral, y bueno, y hoy en día está, bueno, muy en boga, ¿no?, esta cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que también ahí puede haber elementos que podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no?, porque habla también de un crecimiento económico, ¿no? La cuestión es de qué modelo estamos hablando también cuando hablamos de crecimiento económico, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando hablamos de sostenibilidad, bueno, pues hoy se habla de sostenibilidad económica, pero de sostenibilidad ecológica y sostenibilidad social. Creo que los impactos ecológicos y sociales de la agroindustria, bueno, están más que recogidos, ¿no? Y en qué condiciones de trabajo, con qué infraestructuras, con qué tiempos, ¿no? En qué medida hay una participación en los espacios de decisión también, ¿no? Claro. Y entonces, a nivel social hay unos impactos directos, ¿no? Desde las jornaleras en Huelva, ¿no? Bueno, es que eso es una realidad de la producción, ¿no?, de la gran producción. O cuando estamos, ¿no?, hablando también de producción ganadera, ¿no? Y luego está la sostenibilidad ecológica de los proyectos, cuando estamos hablando de las emisiones, de la artificialización del territorio, cuando estamos hablando de la frescura y la nutrición de los alimentos que comemos, ¿no? Entonces hay un impacto a lo largo de toda la cadena, ¿no?, que tiene un impacto desde la producción hasta el consumo.
Y en esa cadena que a veces la entendemos como algo lineal, ¿no? Y que tiene estos impactos económicos, ecológicos y sociales, las decisiones no son horizontales, ¿no? Es evidente que la gran distribución impacta en la producción, impacta en el consumo. Es la que de alguna manera condiciona qué se produce, cuándo se produce, a qué precio se produce, qué consumimos, ¿no? Y genera de alguna manera una cuestión de la valorización, ¿no? de la producción que luego creo que quizás salga en el debate, ¿no? Que tiene que ver con que no es posible que, o de alguna manera hay un impacto en las condiciones dignas de trabajo de la producción y hay una desconexión en el consumo respecto a la alimentación, ¿no? Totalmente. Entonces, esta cuestión del sistema alimentario, que hay que mirarlo desde una integralidad, desde la producción al consumo, tiene unas dimensiones económicas que hay que cuidar, evidentemente, pero que también tiene unas condiciones ecológicas y sociales fundamentales, ¿no? Y en ese sentido no hay un equilibrio y una horizontalidad en el sistema, ¿no? Y es ahí donde, de alguna manera, ¿no? Cuando decimos ¿por qué se vacía el medio rural? ¿No? Y es ¿cuándo va a llegar el día que podamos decir a nuestros hijos, a nuestras hijas, quedaros en el medio rural, ¿no? Quedaros a trabajar en los proyectos? Pues eso se dará en la medida en que hay una reconexión con el territorio a nivel ecológico y social, no a nivel económico únicamente, sino a nivel ecológico y social, y cuando los proyectos, ¿no? faciliten unas condiciones de vida y un futuro real, ¿no? Para poderte sacar un sueldo dignamente y realmente eso esté revalorizado, ¿no? A nivel integral en la cadena, en el sistema alimentario, en su integralidad. ¿No? Sí, sí. De hecho, sí que luego en el segundo bloque ya hablaremos un poco más de los retos, ¿no? El tema de la viabilidad, cómo lo conseguimos, entramos un poco más a eso. No sé si te voy a gustar mucho. Sí. Tengo aquí. No, quería añadir que también, bueno, que el debate este de modelos es lo que decíamos, que es un debate un poco engañoso, pero bueno, sí que sabemos, por ejemplo, ¿no? Pues el ejemplo que se ha puesto del sector vitivinícola en el Penedès. Se están organizando los agricultores y agricultoras de viña, porque sabéis que el tema de los precios ha sido un gran problema en los últimos años, ¿no? Sí, sí. Se está pagando la uva por debajo de los costes de producción. Y eso también está en el sector, o sea, eso está pasando en una parte de esas grandes empresas de producción agroalimentaria que están apretando a los otros agricultores para que les vendan su producto más barato, ¿no? Entonces eso, bueno, pues eso es un problema. En un año en el que ha habido una sequía tremenda. Que no hay empresas buenas ni malas, ¿no? O sea, es que es un tema de modelos, ¿no? ¿Qué modelo? O sea, para mí no es esto es bueno o malo o a quién, ¿no? Como qué es lo que está bien y lo que está mal. El tema es qué modelo queremos, qué modelo queremos apoyar y hacia qué modelo queremos caminar. Entonces es como son fabas contadas, ¿no? En catalán, pues los últimos 10 años han cerrado miles y miles de explotaciones agrarias en España y no paran de crecer los beneficios de la gran distribución. O sea, hay un problema, ¿no? Me refiero que es evidente que el modelo no nos está ayudando a mantener la vida rural en los territorios rurales, ¿no? Sí, y eso es evidente, o sea, no... Bueno, es algo que lo sufrimos mucho, ¿no? El hecho de ir a comprar en el supermercado, los precios han hecho esa subida, ¿no? Tremenda, y luego a la persona que está produciendo no le está llegando ese incremento, ¿no? Y luego hay un tema yo que también explico muchas veces, que es el tema de que muchos proyectos de la gente que seguramente estáis aquí sentadas son proyectos que tienen una vocación pública. O sea, muchas pequeñas y medianas empresas en este país que estáis haciendo producción ganadera o no agrícola, no solo estáis intentando producir al menor precio posible un alimento, sino que estáis haciendo toda una serie de servicios a la sociedad, de hacerlo cuidado, de comprar pues yo qué sé, los insumos en el pueblo, de que el herrero me arregla el tractor, de que, ¿no? Pues de cuidar dónde estás vendiendo tu producto, cuidar el comercio local de los pueblos. O sea, eso es todo, ¿no? Pues hacer producción ecológica en los casos que sea producción ecológica, cuidar las fincas más allá de la producción. Hay todo un trabajo de cuidado de las fincas más allá de producir, ¿no? O sea, aparte de la viña, el árbol frutal, que le llaman jardinero, hay márgenes, del paisaje. Ajá. Bueno, hay márgenes que cuidar, hay que desbrozar, hay que los animales, pues hay más cuidados de los animales aparte de producir carne, ¿no? Y eso, para mí yo les digo que son proyectos que tienen una vocación de servicio público. Y eso es súper importante. Y eso es más caro para producir que alguien que solo está produciendo un producto en un monocultivo mecanizado de 7 hectáreas con mano de obra contratada a precios de salario, ¿no? muy bajo. Y esos son diferentes costes de producción.
Yo creo que aquí respondes también a una pregunta que os iba a plantear ahora, que es ¿qué supone justamente la actividad agroramadera para las economías locales? Tú ya estás hablando, ¿no? Un poco de ese impacto que está teniendo más allá, paisaje, comercios. Podemos seguir por ese camino. No sé si quieres tú añadir o si vosotros os animo a responder esa pregunta. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Anaís. Sí. O sea, necesitamos, lo que he dicho, necesitamos que haya agricultura y esto debemos pagarlo. Esto no se valora actualmente, pero habrá que valorarlo, habrá que convencer a la sociedad. Tenemos un problema de desconocimiento, de separación, incluso de desprecio, ¿no? O sea, tenemos un problema y esto habrá que luchar mucho contra esto. Otro aspecto que quería decir es que cuando ha salido el tema de la cadena alimentaria está desequilibrada totalmente. Y esto, de acuerdo, es así, pero hay que frenarlo. ¿Y cómo se frena? Uniéndose. La unión hace la fuerza, decían, ¿no? ¿Cómo se une la gente? Puede hacer cooperativas, puede hacer empresas, puede hacer asociaciones, y en esto ha mejorado mucho desde hace unos 10 años. Ha mejorado mucho porque se creó la ley de la cadena alimentaria. Es una buena ley. En la Unión Europea, o sea, las normas de la Unión Europea han entendido que hay unas normas de competitividad que eran absurdas, o sea, tan absurdas como que un campesino de 5 hectáreas o 100 o 3.000 no podía presentarse a Mercadona, no se podían presentar 100 campesinos a negociar con Mercadona, porque esto rompe la competitividad, o sea, las leyes de competencia. No, esto ya se ha resuelto, es decir, las organizaciones de productores pueden negociar en conjunto, las asociaciones de organización de productores pueden negociar en conjunto. Yo, si un consejo tuviese que dar, pues sería que os unáis. Dice, hombre, es que nos gusta ir solas. Sí, esto es verdad. O sea, en el mundo agrario nos gusta ir solos, pero hay que unirse porque es la única manera. La manera de crear, digamos, una capacidad de negociación e imponer, por lo tanto, unos precios remuneradores. Bueno, estamos en un congreso de las dones rurales. Yo creo que es un ejemplo de que ese trabajo colectivo les está haciendo de alguna manera más fuertes, ¿no? Buscando esa visibilidad. Sí que existe. Obviamente entiendo que también estás hablando más de temas cooperativistas. ¿Tú crees o creéis que puede mejorar la economía rural entonces? O sea, ¿defiendes que puede ser el modelo o tiene que ser parte del modelo importante? La cooperativa es una opción necesaria porque es lo que ha salvado la agricultura desde el siglo XIX. O sea, pero la cooperativa todavía arrastra demasiada historia. Esta es mi opinión. ¿En qué sentido? Sí, el conseller de Agricultura, pues, se ha Podemos asustado. abrir micros aquí al público si queréis. Se ha asustado. Bueno, es mi opinión. Yo he estado muy cerca de las cooperativas, he sido profesor de las cooperativas durante muchos años, las conozco muy bien, he sido gerente de una cooperativa, que en este caso era de viviendas, no era de... Pero, ¿qué ocurre? Viene de una historia donde se pone tanto énfasis digamos, en temas que no tienen nada que ver con la realidad empresarial, que, en fin, en entrar en este detalle tendría que alargarme mucho. O sea, simplemente voy a simplificar. Yo creo que todavía, esto que se han hecho reformas, todavía tiene que acercarse más al mundo real. Esta es una opinión. Y esto es un tema de leyes. Lo podría hablar, pero no. Aquí sí que estaríamos un rato. En todo caso, lo hablaré con el conseller. Porque yo eso es lo que digo. O sea, yo las defiendo y sigo pensando que... Pero
tienen que quitarse algunos elementos que les frenan, que les hacen no competitivos. Solo pondré un ejemplo, la disciplina. Es decir, si no entienden las cooperativas de que si un socio se pone a vender por su cuenta, pues tiene que echarlo, si no lo entienden, pues nunca funcionará. He puesto un ejemplo. ¿Qué pensáis vosotras? Bueno, Se metió en un jardín. sí, es un poco jardín, sí. Hombre, yo creo que hay diferentes tipos de cooperativas, ¿no? Dentro de lo que hablamos de la cadena alimentaria, ¿no? Hay cooperativas de producción, hay cooperativas de consumo, ¿no? Creo que estos últimos años, en esta transición de modelo, porque creo que sí que estamos en una... O sea, ha habido muchos años donde ha habido mucho trabajo, ¿no?, de base, donde se han puesto en marcha muchas cooperativas de consumo y creo que han sido un motor importante para también articular y ser tractor en la cadena, ¿no?, para que modelos más sostenibles, ¿no?, pudieran tener ese espacio, ¿no?, en esta transición. Porque creo que, bueno, algo que estabas preguntando antes, ¿no?, creo que el coste de la no agricultura es un coste muy importante, ¿no?, y tendríamos que tener en cuenta los servicios ecosistémicos, ¿no?, un poco ese servicio público, ¿no?, que estaba comentando también aquí, bueno, tanto Anaís como el compañero, ¿no?, y monetarizar, y bueno, buscar estrategias de monetarizar y no monetarizar esos servicios públicos, ¿no?, y ver en qué medida, ¿no?, hoy por hoy, por ejemplo, en la PAC, no se refleja realmente esta cuestión, ¿no? Y a nivel europeo hay un debate muy fuerte sobre este tema, ¿no? Luego también lo comentaremos a nivel de la investigación de Duiña y demás, ¿no? Pero bueno, creo que en el tema de las cooperativas, nosotras sí que hemos hecho una reflexión sobre qué criterios debería de ser importante, ¿no?, que recogieran pues el modelo cooperativo más transformador de alguna manera, ¿no? Y sí que tiene que ver, pues, por ejemplo, con cuestiones que ya se han mencionado, ¿no?, como para que la sostenibilidad económica, para hablar de sostenibilidad económica, tendríamos que hablar también de una diversificación de las actividades, ¿no?, en las cooperativas, ¿no?, la articulación entre los diferentes eslabones de la cadena dentro de ¿no?, incluso dentro de la cooperativa, ¿no? Creo que esto también ya se está produciendo, ¿no?, que las cooperativas de producción estén muy en relación con el consumo y con la comercialización, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay un elemento de la intercooperación, ¿no? La intercooperación de la cooperativa más allá de la cooperativa, ¿no? También los espacios de decisión y la transparencia y las tomas de decisiones dentro de la cooperativa, ¿no? Incluso una de las dimensiones que estábamos comentando antes, ¿no?, la dimensión de la sostenibilidad también, ¿no?, en qué medida las cooperativas de producción, ¿no?, más allá de producir volumen, ¿no?, cuidan otros aspectos, ¿no?, que tengan que ver con la sostenibilidad ecológica, ¿no? Y también, y bueno, en un foro como hoy, como no, pues también en qué medida la sostenibilidad de las vidas, ¿no?, de las vidas de todas las personas que están ahí, ¿no?, trabajando, cómo intentamos no reproducir roles y estereotipos, ¿no?, a la hora de crear esos espacios de decisión, cómo se reparten los tiempos, las tareas, cómo se responde a los conflictos, ¿no?, que se producen dentro de la cooperativa. Bueno, hay un montón de criterios e indicadores que se trabajan hoy por hoy para plantear otro tipo de modelo cooperativo, ¿no?, que se adapte, bueno, pues más al contexto, ¿no?, y a la realidad que hoy por hoy necesitamos, ir, ¿no?, ¿no? Y que tiene que ver con, bueno, pues con estas dimensiones que hablamos, ¿no?, con una dimensión económica, pero también con una dimensión ecológica y social, que tenga componentes, bueno, pues componentes de género también, ¿no?, y componentes también de tiempos, de gestión de conflictos y demás, ¿no? Sí, sí, entraremos también en eso, pero ya que has mencionado el tema de la PAC y teniendo... Uy, se nos ha ido el conseller. Casi. Iba a preguntar un poco eso. ¿Hace falta, o sea, más allá de que obviamente cada proyecto individual pueda ser competitivo, viable y tenga su futuro, hace falta más apoyo? Espero que nos oiga desde donde esté. Más apoyo público, o sea, se tiene que incorporar más, ¿no?, esas sensibilidades en lo que sería la distribución de ayudas, por ejemplo. Bueno, nosotros hablamos de modelos público-comunitarios, ¿no?, que de alguna manera, evidentemente, el apoyo público es necesario, pero la cuestión es cómo se desarrollan ahí los espacios de toma de decisión y la gobernanza, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Entendemos que los espacios de decisión tienen que tener diferentes niveles de gobernanza, que tienen que estar en comunicación o en debate, ¿no?, en conexión,
y de alguna manera a nivel de los espacios comunitarios o cooperativos tiene que haber espacios horizontales para las tomas de decisiones y a diferentes niveles, ¿no? Hablamos de gobernanza multinivel, ¿no? Donde lo público y lo comunitario estén en comunicación para ver qué territorio y qué pueblos queremos construir, ¿no? Porque está claro que la agricultura tiene una cuestión de servicio público. La multifuncionalidad de la agricultura es algo que ya en los 90 se hablaba de esto, ¿no? Y por lo tanto ahí tiene que haber un diálogo, ¿no? Entre quienes están construyendo el territorio, quienes están aportando al territorio y las políticas públicas. Y ahí muchas veces, bueno, quizás lo comentemos luego, ¿no? Pero realmente las decisiones vienen más de arriba hacia abajo, ¿no? Y cuando se construyen ahí, bueno, sabemos que hay una inversión en lobbies muy importante a nivel europeo y evidentemente ese trabajo de lobby tiene un impacto en grandes empresas que no son las que probablemente estemos hoy aquí, ¿no? Ya. Yo quería añadir algo sobre el tema de cooperativas, Eva. ¿Y tan? Por favor. Claro. Es que es un poco mi tema, entonces. No, pero hemos guardado para que puedas ahora. No, porque en mi día a día yo soy socia de 2 cooperativas de trabajo, la Aresta y Arrandaterra, y la Aresta tenemos un horno de pan agroecológico en Santa Coloma de Caral. Ahora hacemos 10 años y compramos desde hace 10 años, planificamos con un agricultor que hay en el pueblo que hace cereal ecológico, recuperación de varios locales hace muchos años, el Pep Mestres, y hace 10 años que planificamos con él, pues no, las harinas que nos produce y así. Y mi día a día es trabajar con las acompañando la creación de nuevas cooperativas y también consolidación de cooperativas de todo, agrarias, de trabajo, ¿no? Entonces quería decir que en el tema de las agrarias, que es difícil de meterse ahí, pero me quería meter un poco también. Creo que muchas cooperativas agrarias históricas, que yo hablo ¿no? del cooperativismo agrario histórico, sí que es verdad que han quedado como anclados en un modelo que en un día se pensó y que ahora es un modelo que ya no está funcionando, ¿no? Entonces, bueno, en los pueblos donde yo trabajo, que es pues, todo el Camp de Tarragona, el Camp, Baix Camp, Conca, Priorat y Tarragonés, las cooperativas agrarias se están quedando sin socios porque la gente se jubila, no hay relevo, ya lo sabéis, no hay relevo generacional, la gente se jubila, quedan las tierras sin relevo y la cooperativa tiene unas infraestructuras súper grandes que se están vaciando y que no puede mantener, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es las que tienen ganas de ver cómo hay que hacer un planteamiento estratégico a largo plazo con esto, porque es que muchas nos dicen es que en 10 años nosotros cerramos, seguro. Si no hacemos algo ahora, cerramos, ¿no? Entonces estamos trabajando con 2 cooperativas agrarias, bueno, sobre todo con una en el Priorat, la cooperativa Falset Marsà, y hemos estado llevamos un par de años con un proyecto de intercooperación, que me gusta mucho hablar de intercooperación y no de competencia, porque tenemos que intercooperar en el sector agrario y agroalimentario. Y están, en lugar de fusión, vamos a mercado internacional, vamos a bajar precios y vamos a pagar menos a nuestros socios, que son los propietarios de la empresa, ¿no? Que es como esa, ¿no? Como esa pérdida como de la esencia también cooperativa, pues como un cambio de modelo. Y en el Priorat estamos haciendo un proyecto de intercooperación entre 3 cooperativas agrarias y ellas se dedican al vino y al aceite, pero están abriendo a diversificación, diversificar cultivos, incorporar, por ejemplo, ganadería y pastura en la cooperativa para pasturar por las viñas. O sea, todo esto con viabilidad económica, no estamos hablando de teorías, ¿no? Sí. Planes económicos. Están pues, compartiendo infraestructuras, abriéndose a la gente joven, quieren hacer unos espacios test para, desde todo el apoyo de la cooperativa, intentar ayudar a la gente joven que no tiene tantos recursos a incorporarse antes de pedir la joven incorporación. Bueno, que hay casos muy interesantes. Y aquí tenéis Artés, la cooperativa de Artés, no sé cuánta gente venís de cerca, pero Artés está haciendo un proceso estratégico de reflexión súper interesante y convirtiendo socias que ya no son productoras en socias de consumo, dando fuerza a la agrobutiga, que es un canal corto de venta a precios justos. Entonces, bueno, hay toda una reflexión que está empezando a entrar en el sector del cooperativismo agrario. Y luego está apareciendo con mucha fuerza el cooperativismo de trabajo en el sector agroalimentario. Mucha gente joven se siente identificada con los valores de somos 4, queremos montar, pues tenemos un rebaño, queremos montar una quesería y nos sentimos muy cómodos con el modelo de cooperativa de trabajo, porque los 4 estaremos trabajando en la empresa, ¿no? Y eso es un modelo que está creciendo un montón y que la gente joven está súper interesada y es súper interesante. Y están diversificando, porque en el mundo rural a veces, vale, tienes quesería, tienes cabras, pero luego igual también haces formación. Claro. Y esto está siendo un problema muy grande con la legislación del departamento, con la normativa, que ya lo sabéis, y la gente que está en cooperativas de trabajo no se está pudiendo acceder a la joven incorporación. ¿Por qué? Es un tema súper... Llevamos 4 años con este tema. Pero como en la cooperativa de trabajo todo el mundo tiene un voto, igual poder de decisión,
el departamento lo que dice es, como no tienen todo el poder sobre la empresa, no pueden acceder a la joven incorporación porque solo puede estar la empresa en manos de los jóvenes de incorporaciones, de los jóvenes de la empresa. En cambio, en la SL, pues tú pones 51% de las acciones a nombre del joven que se incorpora y ya está. Eso en cooperativas de trabajo choca contra la esencia cooperativa. Claro. Entonces, es un problema muy grande que la gente tiene cooperativas de trabajo, el que se quiere incorporar, que está trabajando en la cooperativa, tiene que salir, hacerse autónomo, pedir la joven incorporación durante 5 años, veo cabezas que hacen que sí, estar 5 años con el doble papeleo, duplicación de empresarial, etcétera, y al cabo de los 5 años se vuelven a incorporar a la cooperativa de trabajo. Y esto está pasando en Cataluña y está siendo un súper problema. Entonces, si el senyor conseller ha marxat, sí, se nos ha si ido. podeu transmetre, si us plau. Oye, tenemos que hemos explicado muchas veces, pero lo vamos a decir otra vez. Sí, yo creo Sí, que en Euskadi no se da esta realidad de manera así más tan importante, pues porque las cooperativas agrarias no están allí tan arraigadas como aquí, más el cooperativo industrial, no tanto el cooperativismo agrario, pero lo que comentas es allí también algo que sucede, ¿no? Que para los proyectos de nueva instalación, ¿no? Son a título individual, ¿no? Y realmente hoy por hoy, cuando se quiere constituir una cooperativa, ¿no? Bueno, pues el colectivo es realmente un sostén fundamental muchas veces, ¿no? Para la viabilidad de los proyectos, la viabilidad económica de los proyectos, ¿no? Entonces, que los proyectos de nueva instalación sean de alguna manera nominativos, ¿no? Individuales, es un problema importante, ¿no? Complica todavía sí, más. pero estos criterios, ¿no? De colectividad, diversificación, la intercooperación, ¿no? La transparencia, son criterios fundamentales para estas nuevas, ¿no? Para un cooperativismo más adaptado, ¿no? Pues al contexto que tenemos hoy. Esto es una estrategia fundamental para la sostenibilidad y también para el tema de la escala, ¿no? De la cuestión de una escala donde la rentabilidad económica, para alcanzar esa rentabilidad económica, sea más posible. Yo creo que el cooperativismo, si tiene algo, es, además de todos estos valores, una cuestión fundamental, y es que es en colectivo, ¿no? Y esto es muy importante a la hora de poder plantearnos, ¿no? Este salto de escala, ¿no? Está estupendo. Como ya mencionó Anaís, que vais haciendo así con la cabeza, por favor, animaros a intervenir. Tenemos micros por aquí, yo creo que pueden pasar por la sala. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hacérnoslo constar. Yo creo que estará bien que aprovechéis ese conocimiento que tienen de todas las perspectivas que os estamos compartiendo. No sé si de momento alguien, ¿no? Vale. Sí que... Creo que ahí hay muchísimo conocimiento, ¿eh? Entonces, Creo que será más que preguntar, será intervenir, ¿no? Para decir para explicar vuestras situaciones o vuestra... Exacto. Sí que creo que de alguna manera en todas las frases o de alguna de las intervenciones que habéis hecho habéis introducido alguno de los retos a los cuales se está afrontando, ¿no? Yo creo que ahora eso que comentabais, ¿no? Del cooperativismo también, pero... hay muchísimos retos a los cuales se afronta el mundo rural, la economía rural, obviamente. Empecemos, ya que también estabais mencionando esto, con lo imposible de la burocratización, ¿no? Hablabas de los dobles papeleos. Hablábamos al principio, nos gustaría poder decirles a nuestros hijos que sigan con ese camino, pero de momento es difícil porque ya más a más tienen todas las complicaciones. ¿Qué pasa con la burocratización del sector? Bueno, yo creo que hay muchísimos ejemplos, ¿no? Nosotras, por lo menos allí, empezando por las normas higiénico-sanitarias, bueno, ahora también tenemos allí con el tema de la digitalización el Ticket Buy, ¿no? Que no sé si lo conocéis, ¿no? Que cualquier factura tiene que pasar por un proceso de digitalización para que directamente, ¿no? En cada venta, ¿no? Pase ya directamente a Hacienda, ¿no? Entonces esto condiciona todos los canales de comercialización. Es un proyecto pionero en Guipúzcoa, ¿no? El tema del Ticket Buy. Pero bueno, incluso podemos hablar, ¿no? Del proyecto, de las ayudas europeas, ¿no? La Next Generation, ¿no? Con, ¿no? Las ayudas a la digitalización, por ejemplo, pero claro, las posibilidades de presentar proyectos, por ejemplo, ¿no? En estas líneas de financiación, bueno, la burocratización en el día a día, ¿no? Cuando queremos poner en marcha un nuevo proyecto, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones no son de alguna manera iguales para todos y para todas, ¿no? Porque las posibilidades para poder responder a esas condiciones no son las mismas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el Estado francés, ¿no? En proyectos de agricultura podemos ver cómo allí las condiciones, por ejemplo, para las normas higiénico-sanitarias no son iguales para las diferentes escalas de los proyectos, ¿no? Y esto es importante porque ayuda
ayuda muchísimo, ¿no? Si son registros sanitarios o si tenemos que llegar ya a unas condiciones higiénico-sanitarias mucho más complicadas, ¿no? Que realmente, bueno, pues hacen inviable, ¿no? Muchas veces el poder ponerte en marcha, ¿no? Porque no puedes casi dedicarle la gestión de los tiempos, ¿no? En un pequeño proyecto, ¿no? Cuando tienes que dedicarle un montón de horas de trabajo a la gestión, ¿no? Cuando tú lo que quieres hacer es producir, ¿no? Entonces, ¿en qué medida se facilita, ¿no? Bueno, en la burocratización, ¿no? La posibilidad de la presentación en los proyectos, y se tiene en cuenta esa realidad. A mí, por ejemplo, cuando yo puse en marcha mi proyecto, ¿no? La cuestión ahí era, yo pedía, ¿no? que vinieran a ver el proyecto, ¿no? Y muchas veces las decisiones se toman en una oficina, ¿no? Sin conocer realmente, sí, ¿no? visitar, los proyectos, sí, ¿no? sí, sí. Se plantean unas normas homogéneas para todo el mundo cuando realmente no responde a la realidad, ¿no? Entonces, la burocratización, nosotros hablamos de una violencia simbólica porque es una violencia indirecta, ¿no? Que luego se materializa, evidentemente, ¿no? Hay una cuestión de una implicación material y física, ¿no? de esa burocratización, pero que se invisibiliza, ¿no? De alguna manera, y se plantea, bueno, pues una imposición de un modelo y desprestigiando de alguna manera otros modelos, ¿no? Porque, bueno, ese pequeño proyecto, ¿no? De 2 hectáreas, que, bueno, ¿qué va a hacer, no? Bueno, creo que a veces, en algunos casos, ¿no? Hay que revisar determinadas cuestiones en esa burocratización y tener en cuenta, bueno, la adaptación en normas higiénico-sanitarias, la adaptación en el cálculo de las UTAs, la adaptación y el tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Los servicios ecosistémicos de los proyectos agroecológicos, ¿no? Yo creo que todas estas cuestiones tienen que tener un impacto en la burocratización, porque si no, la cuestión de la burocratización lleva en muchos casos, por ejemplo, la cuestión del ticket buy, a que personas que están ya, pues, en una última etapa, por ejemplo, ¿no? de su proyecto productivo, decidan anticipar su jubilación. Porque dice, yo realmente ahora tengo que entrar por aquí. Asumir. O sea, no podemos asumir esta cuestión, ¿no? Y yo creo que no estamos en una situación para permitirnos que nadie se marche, Que ¿no? se pueda ir, exacto. Francesc. Bueno, yo a este tema le tengo mucha Mucho cariño. bueno, digamos cariño. Sí. Y además lo conozco bien. Esto tiene que cambiar. O sea, hay una burocracia necesaria, hay una burocracia informativa que también es necesaria, pero voy a decir una cosa grave, ¿eh? O sea, en primer lugar, debería haber un trabajo que creo que las ramaderes de no sé qué, com es diu, ramaderes, ja han dit foc als papers. Pues esto, foc als papers. Hacer un análisis de procesos de todo lo que se pide, de todo lo que se hace y ver por dónde se puede simplificar, que seguro que hay mucho simplificar. Esto es un tema que yo creo que es necesario y que incluso me ofrezco a participar en él porque es un tema pero bueno, es igual. Otro tema, y voy a hacer una crítica que no responde a nadie, pero hay poca mentalidad de servicio en la administración pública, en el funcionariado público. Esto... Oh. Se queda bien aplaudido aquí. No, a ver, hay muy buenos funcionarios, pero hay también una dinámica que responde a lo que acabo de decir, que seguramente escandaliza un poco y alguien va a decir que bueno, qué tal. Pero yo esto es lo que he vivido y cuesta mucho de erradicar, ¿no? Animaros a intervenir. ¿Alguien quiere compartir alguna práctica? Uy, ha vuelto el conseller. Ben tornat. T'han apuntat coses per després. Yo puedo añadir algo, simplemente. Sí, por favor, Anaís, adelante. Que el tema ¿no? Que yo me quedó grabada una frase, ahora aquí es el momento contra el departamento, o sea, no? És com ha arribat aquest moment, no? No vull que sigui aquest moment, pero que me quedó grabada una frase que hace muchos años, ¿no? Trabajando pues con oficinas comarcales y así, que me decía, ¿no? El departamento legisla y fiscaliza, ¿no? Y claro, estamos un montón de gente en Cataluña
buscándonos la vida para dar apoyo a las pequeñas agricultoras y pequeñas ganaderas, pues nosotros buscamos dinero por donde sea para poner horas en apoyar a las agricultoras locales. Hemos creado varios servicios de asesoramiento en el territorio, pues aquí en el Bages, allá el Suport Pagès, en Cardedeu, ¿no? Pues en Collserola, servicios de apoyo a las agricultoras y ganaderas que estamos sacando el dinero de los ayuntamientos. Eso lo tiene que hacer el departamento, ¿no? Y yo creo que hay que hacer ese salto. O sea, el departamento tiene que crear oficinas que sean capaces de asesorar y ayudar en los trámites públicos, ¿no? Que nos pasa, o sea, no puede ser que tenemos que hacer todo nosotros. El otro día, pues con un pastor que es muy amigo mío, que lleva 10 años, un proyecto de servicio público increíble, ¿no? Pues pastura al bosque, quesos supercurrados, yogures, ¿no? O sea, todo súper cuidado. Están hartos, están a punto de cerrar. Llevan 10 años. No es alguien que lleva 2 años, que no se ha consolidado. Llevan 10 años. No puede ser que una gente que tiene el sello, que tiene todos los papeles... Este chico asesora proyectos ganaderos. O sea, este tío es un crack y está agotado de batallar, ¿no? Entonces, eso no puede ser. Y hay un tema con el tema este de la legislación, que yo no sé si tanto, creo que tenéis una comisión en el departamento con el tema de la burocracia. Yo creo que hay que hacer es ir a ver las explotaciones y decirles, hey, ¿qué cosas os podemos sacar que son ridículas para una explotación de 400 cabras o para una explotación de 4 hectáreas de huerta? O sea, y ellos saben perfectamente, vosotras sabéis perfectamente cuál es la lista de cosas que hay que sacar. No, pues el Pere me decía, si tienes menos de 500 tones de nitrogen any, no hace falta que hagas el pla de les accions. Vale, pero tendrás que igualmente contratar un técnico que te haga el pla de les accions para demostrar que no tienes que hacer el pla de les accions y cuando me entres el pla de les accions me envías una instancia para avisarme. O sea que Perdón, ¿cómo te tengo que enviar una instancia para avisarte que entra un papel en tu sistema informático? Entonces, esto tiene que ser un cambio radical. Y yo creo que también hay que hacer en estos cambios que decía Francesc, ¿no? Hay que hacer 2 niveles. Normativa, burocracia para pequeñas explotaciones, pequeñas y medianas, y hay que poner ahí unos topes, que además hay topes que ya están recogidos en legislación del departamento, del anexo 4, de la ley esta de tal. Y regulación para gran industria. O sea, no puede ser que yo en mi cooperativa, que tenemos una fleca artesana y que somos 14 personas trabajando en el mundo rural, en una comarca despoblada como es la Conca Barberá, ¿vale? No puede ser que tengamos que cumplir las mismas normas sanitarias que Bimbo. No puede ser. Y esto lo sabéis, en Francia es diferente y hay que hacer un escalado de burocracia y de normativa. Y eso es súper urgente. Ya lo sabéis porque tú nos lo estás diciendo, pero es que lo tenemos que seguir diciendo porque es que necesitamos... Está bien recordarlo, yo creo que está bien anotado. Y lo del asesoramiento, o sea, que las oficinas comarcales tienen que tener personas que ayuden a hacer los trámites y que estén asesorando. Con el riesgo que eso conlleva. Asesorar es un riesgo, sí, pero nosotros nos estamos mojando. Bueno, desde nuestras cooperativas. Perdona, había pedido palabra. Perdona. No, bueno, no me he dado cuenta. No, al contrario. Yo quería decir de este tema, 2 cosas. Yo insistiría que el departamento promoviera, que me diréis que, y es verdad que ya lo hace, formación digital de todos los agricultores y usar la inteligencia artificial o todos los mecanismos del mundo digital, que son muchos y muy asequibles en coste, para precisamente evitar requerir una serie de datos. Si hay un conocimiento de las hectáreas de tal, pues no es necesario preguntarlo. Si hay, etcétera. Jugar con la tecnología y apoyar tal. Yo tengo una experiencia personal gratificante que, bueno, yo una de las cosas que hice en mi vida pues es diseñar y dirigir el sistema integrado de gestión del IRTA, ¿no? Una de las herramientas que creamos es el club de usuarios. No digo que se vaya a crear el club de usuarios, pero aquello funcionó. O sea, todo el mundo sabía más que cualquier informático a nivel de lo que necesitábamos. O sea, yo creo que, por lo tanto, estas dos cosas pueden ser útiles. Interesantes. Miren. Sí, lo que quería comentar ahí es una cuestión de la formación también, pero relacionado también con la formación de las personas técnicas o funcionarias, de las funcionarias comarcales agrarias, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, la cuestión de la titularidad compartida, ¿no? De las explotaciones, ¿no?
nosotros hemos hecho ahí para el Gobierno vasco un estudio, ¿no?, respecto al conocimiento por parte de las oficinas comarcales agrarias sobre la titularidad compartida, ¿no? Y no conocen esta cuestión, ¿no? O sea, en el Estatuto de la Mujer Baserritarra en Euskadi, ¿no?, se plantea, ¿no?, el abordar esta cuestión de la titularidad compartida, ¿no? Y claro, cuando tú vas a una oficina comarcal agraria para poner en activo, ¿no?, una finca o poner en marcha un proyecto, no te ofrecen, o sea, no te hablan de esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no lo saben, no lo conocen, ¿no? En general, ¿no? Hay alguna excepción, claro, ¿no? Pero en general no lo conocen, ¿no? Entonces creo que la formación también de las personas que están ahí, ¿no?, en las oficinas, en la relación directa, ¿no?, es muy importante, ¿no?, que estén al día un poco, ¿no?, del modelo, ¿no?, de hacia dónde queremos ir realmente, ¿no? Y creo que vinculado con esto está un poco la cuestión que comentaban ahí, es de la fiscalización, ¿no?, y de una cultura como de la picaresca, ¿no?, que parece que se ponen todas las condiciones para que no haya picaresca creo que ahí tenemos que pasar a otro tipo de cultura, ¿no?, respecto a la burocracia, ¿no?, respecto a lo que necesitamos, ¿no?, los trámites que necesitamos, ¿no?, y no basarnos en pensar siempre que se va a hacer la trampa, ¿no?, que creo que parece que muchas veces se ponen las trabas porque parece que todos queremos hacer trampas, ¿no? Y no creo que estamos ahí, ¿no? La mayoría, ¿no? Entonces creo que además es un poco de esto de que pagan justos por pecadores, ¿no?, en muchos casos, ¿no? Y plantear modelos ajustados a la realidad y no basarnos en una cultura un poco, ¿no?, de la fiscalización, y dar formación también a esas personas, ¿no?, que están ahí trabajando en las oficinas comarcales y que en muchos casos, pues con una inercia de muchos años, quizás afuncionariada, ¿no?, pero que, pues que hay que empujar hacia otro lado, ¿no?, y que hay que darles formación para respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Está claro, yo creo que más deberes no se pueden llevar a casa hoy. De hecho, hablando de retos, y me sabe mal porque ya vamos ahí, sí, última hora, últimos 20 minutos, nos gustaría también, creo que luego vamos a tener unas ponencias también dedicadas únicamente al tema de la sequía, de los retos que hay también en temas de cambio climático. Pero sí que me gustaría también preguntarles a los ponentes de esta mesa sobre economía si piensan o si creen que de alguna manera la economía rural tiene un papel también importante a la hora de hacer frente a este reto que además nos viene también desde fuera, desde el entorno, desde el contexto. ¿Cómo puede ser o cómo deberíamos afrontarnos a este cambio, a esta nueva realidad climática? Sánima. Bueno, el cambio climático es la prioridad, y el territorio es una de las defensas para ganar en la guerra del cambio climático. Por lo tanto, casi por lógica, la agricultura tiene un papel fundamental en ello. La agricultura tiene dos papeles: curar los defectos y avanzar en las propuestas positivas. Y esto es importantísimo. Curar los defectos como existen, pues curar los defectos es una forma de decirlo, Es decir, mejorar lo que se está haciendo mal. Esto ya da un salto, si se hace bien, esto da un salto muy importante en el tema de gases de efecto invernadero. Y hacer las cosas, recuperar la capacidad de absorción de carbono en el suelo, etcétera, etcétera, con la agricultura regenerativa, todo esto es muy importante. Es tan importante que ahora se han dado cuenta. Hay un informe de Greenpeace que, hay veces que acierta, y se preguntaba, dice, dice, todo lo que está pasando depende de la agricultura, pero nadie dice esto. O sea, todos los problemas de alimentos, de cambio climático, de tal, de igual, dice, todo depende de la agricultura. Dice, tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas de hambre, tenemos problemas de tal, y nadie se da cuenta de ello. Ahora se empiezan a dar cuenta, pues es ahora el momento de revalorizar la agricultura. En este sentido y cara a las explotaciones hay que resolver varios temas. Uno, la
la modernización de los regadíos. Esto es fundamental. Otro, la mejora de la gestión, que en esto ya se está en camino, digamos también algunas, o sea, en positivos, mejorar la gestión de las deyecciones, transformándolo, o sea, ir a la bioeconomía, ¿no? Ir a la bioeconomía en este aspecto. Ir a la bioeconomía en el bosque, o sea, toda la gestión productiva del bosque, sostenible pero productiva del bosque, y la tecnología, todo. Y a ser amigos de la tecnología, que es donde podemos sacar algunas Algo más en positivo. ¿Queréis aportar? Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha comentado, ¿no? Creo que de alguna manera los modelos agropecuarios están estrechamente relacionados con la actual crisis ecosocial que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tanto la gestión del agua, ¿no? Pues la situación del agua verde, el agua azul, bueno, ¿no? Pero, bueno, exactamente igual que con eso, pues la situación de los suelos, el cambio de las temperaturas, bueno, hay diferentes indicadores, ¿no? Relacionados con la pérdida de la biodiversidad, ¿no? También es súper importante, ¿no? Pero ahí, en la cuestión del agua, nosotras igual, depende de las zonas del País Vasco, no, la realidad no es la misma, ¿no? Porque depende también, en la zona sur pues, hay mayores problemas de agua, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que ahí lo que estamos hablando es de la necesidad de de lo que estábamos comentando al principio, ¿no? Que el modelo agropecuario en todas estas cuestiones tiene mucho que decir, ¿no? Que no es igual un modelo que otro, ¿no? Entonces, el cómo planteamos el modelo agropecuario tiene relación, ¿no? Con también la gestión del agua, ¿no? Y no entender el agua como un input únicamente, ¿no? Entonces, la relación con el agua, ¿no? En el territorio es, de alguna manera, lo que hay que plantear. Y, bueno, yo desconozco cuál es el modelo de gestión de agua aquí en Cataluña, pero sí que, los debates que allí por lo menos estamos teniendo tienen que ver con la privatización del agua, ¿no? Qué modelos de gestión de agua público-comunitarios se están desarrollando, y hay alguna experiencia en Álava, por ejemplo, ¿no? Que se plantean pues, un modelo de gestión de agua pues más público-comunitaria, pues un poco con la idea que estábamos comentando antes, ¿no? Entonces, la cuestión del agua es más importante en unas zonas que en otras, ¿no? Por ejemplo, en la zona sur de Navarra o en Álava en nuestro caso, ¿no? Y se plantean más que tenemos que plantearnos con qué modelo de gestión de agua, ¿no? Teniendo en cuenta que está estrechamente ligado con el modelo de agricultura, ¿no? Con qué modelo, pues más agroecológico o que estemos poniendo en marcha, ¿no? Nice. Yo, muy breve para no alargar, ¿no? Súper de acuerdo con todo lo que habéis dicho, ¿eh? Añado algunas cosas, herramientas. Bueno, yo creo que el mundo rural en sí ya es un entorno más resiliente frente al cambio climático. O sea, las que vivimos en el mundo rural ya nos damos, por un lado, nos damos muy cuenta del cambio climático, porque en la ciudad no te das cuenta y en el mundo rural te das cuenta muy rápido de cómo bajaba el río este año, de cómo, ¿no? O sea, tú ves las tierras, ves el bosque, ves todo, ¿no? Pero el mundo rural ya de por sí es mucho más resiliente, excepto por el tema de que no tenemos transporte público, un gran problema del mundo rural, que todo el día vamos en coche a todos lados haciendo millones de kilómetros. Pero algunas herramientas que tenemos, yo creo, una a nivel estratégico también es que hemos puesto mucha atención en el regadío y hay que mirar al secano. Yo creo que eso es un cambio de paradigma que hay que hacer. O sea, vamos a poner la investigación en el secano, no en el regadío. Tenemos variedades locales, tenemos países más al sur, tenemos una Andalucía que es productora, ¿no? Que tiene aún más problemas con el tema del cambio climático. Tenemos un Marruecos que es productor. Vamos a mirar qué estrategias se usan en los lugares donde hay más sequía y menos recursos hídricos. Entonces tenemos todo el tema de variedades locales para adaptar, trabajar el suelo regenerativo, coagulación de materia orgánica. O sea, tenemos recursos que forman parte de nuestro bagaje, de nuestra cultura ecológica tradicional, que se dice, que es la cultura del campesinado, de gestión de los ecosistemas, que nos puede ayudar a afrontar el sistema de emergencia climática. Genial. Muy en general, pero para no entrar más. Bueno, dejamos titulares así llamamos la atención. Aquí tenemos una pregunta, no sé si... Aquí hay otra también. Mira, ahora viene el micro. Aquí hi ha un... ¿Sí? ¿Arribes? Gràcies. Sí, gràcies. Està obert. Buenos días. Buenos días. Gracias por vuestras intervenciones que verdaderamente son excelentes. Yo creo que lo estamos haciendo, por lo menos los que todas estamos aquí, lo estamos haciendo bastante bien. Por filosofía y por valores que hemos heredado. Pero, ¿qué se puede hacer
la competencia desleal. Yo soy arrocera del Delta del Ebro. Ante esta competencia desleal, que nos viene un barco contaminando y nos pone un arroz contaminado, supuestamente sin las mismas garantías como lo hacemos nosotras. Esto nos causa una frustración, aparte de que no hay pedagogía, la sociedad no sabe de dónde vienen los alimentos, ni qué hay detrás de un producto, no lo sabe. No sabe que tienen alma, que tienen una familia detrás, que hay un territorio. Esto no lo saben. ¿Qué podemos hacer ante estas políticas con no los nuevos horizontes, con el horizonte que tenemos ahora, con nuestro presente? ¿Qué podemos hacer ante esta competencia desleal? Ustedes que son expertos, me gustaría saber su opinión. ¿Quién se atreve? ¿Quién rompe el hielo? Yo creo que, ¿no? Eso que comentas del arroz, que yo creo que también hay que tener una visión de que ese barco que llega con arroz no es nuestro enemigo. Ese barco viene de explotar a gente más al sur, más pobre que nosotras, o sea, ¿no? O sea, que en realidad es todo el sistema de explotación, ¿no? De extracción de recursos de un sitio a otro. Entonces, ¿no? Que eso es como un tema de modelos. Entonces, yo creo que hay un tema súper importante, que es que antes decían, no, os tenéis que organizar para negociar los precios con Mercadona. No. Vosotros estáis trabajando cada día, tenéis mucho trabajo en las fincas, en las explotaciones. O sea, yo creo que ahí el departamento tiene mucha responsabilidad en el tema de los precios, de hacer cumplir todo el tema de precios mínimos, ¿no? De la cadena agroalimentaria y el repartimiento de la PAC. O sea, todo eso al final repercute en a quién se beneficia en el modelo. O sea, eso es lo que he dicho al principio, que 22 empresas en España reciban el 80% de la PAC. Eso es repartición de recursos, entonces yo creo que ahí hay un tema súper importante. Y yo creo que es el departamento quien tiene que limitar la especulación de la gran distribución. Es que pensamos que hay libre mercado, pero es mentira. No, seguro que muchas ya lo sabéis esto, ¿eh? Pero que hablamos de que no, es que el libre mercado no se pueden tocar no se puede tocar como las empresas. Es mentira. La agroindustria vive de las subvenciones públicas, vive de forma directa e indirectamente de que se le facilite instalarse en unos territorios o en otros. Es que yo lo veo cada día en las comarcas, de extensión de impuestos, te regalo estos terrenos, te hago las entrevistas del Mercadona del ayuntamiento. Esto es una vergüenza. Te arreglo la cena del supermercado para que... No, o sea, entonces... Yo creo que hay que limitar eso y hay que regularlo, porque el libre mercado no existe, es mentira. Entonces, da igual, las empresas dirán, no, el libre mercado no se puede intervenir, pero es que es mentira, ya se interviene de muchas maneras. Entonces, eso es responsabilidad de los gobiernos que nos están defendiendo y protegiendo, ¿no? A las personas que hemos votado y estamos poniendo nuestros impuestos ahí, ¿no? Yo creo que ahí esta competencia desleal que mencionas, ¿no? Yo creo que de alguna manera yo hablaría de una triple subvención, ¿no? Yo creo que el reparto de la PAC es una de ellas, ¿no? Pero además hay unos impactos ecológicos, ¿no? De contaminación que también se subvenciona. Y hay un impacto también en la salud, ¿no? Hoy por hoy, a nivel europeo, el 7% de lo que representa el PIB europeo se dedica a problemas de salud vinculados con la alimentación, ¿no? Y entonces hay una triple subvención a una alimentación insana, ¿no? Y esto es una realidad que se invisibiliza, ¿no? Entonces, por eso decía que estamos comparando cosas que no son iguales, ¿no? No es lo mismo una miel que otra miel, que un pan que otro pan, ¿no? Si es pan o si es miel, ¿no? Por eso lo comentaba al principio, ¿no? Creo que hay una triple y que ahí no estamos al mismo, ¿no? Y en este sentido creo que el que se puede hacer, ¿no? Que comentabas, ¿no? Además de alguna manera de hablar de esto de una manera clara, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Creo que hay que hacer una estrategia de la relocalización de los sistemas alimentarios, ¿no? De que esos barcos no tienen que venir aquí de esta manera, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que comentaba Anaís, ¿no? De que se produce además una explotación en origen muy clara, ¿no? Que también se invisibiliza de alguna manera, ¿no? Entonces, plantear una estrategia, llamámosla de soberanía alimentaria, ¿no? De relocalización de los sistemas alimentarios es fundamental, porque si se cierran las fronteras para los alimentos... Aquí aguantamos 3 días. ¿No? Entonces, la relocalización de los sistemas alimentarios es fundamental y trabajar en esa línea. Y para eso hay que generar las condiciones para que eso sea posible.
y sea vivible, claro, ¿no? Y para que la gente se quede en el medio rural. Esa es no hay otra, no hay muchos secretos, ¿no? Yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Pero hay que hacer una apuesta real en ese sentido. Y quizás lo que más llama la atención, ¿no? Es que ahora se acaba de aprobar el año pasado, ¿no?, una nueva PAC para otros 7 años y no se plantee y que esté en contradicción con la estrategia de la granja a la mesa, ¿no? O sea, la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de la biodiversidad a nivel europeo, del Pacto Verde Europeo, está en contradicción con la PAC. ¿Esto cómo es posible, no? Cuando la PAC representa un porcentaje, muy alto del presupuesto de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción muy fuerte, ¿no?, que hay que abordar. Como sea. Y que seguro que vosotros estáis de acuerdo, ¿no? Que ahora el modelo que propone... Luego te había pedido la palabra. Sí. Bueno, yo este tema voy a... No sé si gustará la respuesta, explicaré la realidad, lo que hay. No lo que me pueda gustar. Estoy de acuerdo con Anaís cuando dice esto es trabajo del gobierno. Es trabajo del gobierno, en este caso, de europeo, porque este es un tema de Europa. Entonces, pero claro, nuestros gobiernos inciden en el gobierno europeo. O sea, el tema viene de... O sea, hemos ido desarrollando unas normas dentro del mercado global. Y estas normas, pues hay unos acuerdos de que se puede exportar de una manera, se puede importar de otra. Entonces llegó el Green Deal. Llegó el Green Deal y modificó estas normas. Dice, en Europa, pues los cerdos pues eran peinados, ¿no? Peinados y tal. Pues entonces los cerditos peinados pues los tenemos aquí. Pero no está prohibido. Inmediatamente cuando hubo el Green Deal, que el Green Deal, pues, o sea, el Farm to Fork, pues inmediatamente reaccionaron los ministros de Agricultura de la Unión Europea, dicen, cuidado que aquí vamos a tener importaciones no sostenibles. Para hacer una producción sostenible tendremos que hacer importaciones. Esto fue un mensaje muy, muy contundente y que no se ha resuelto. Es decir, inmediatamente, al mismo tiempo que los ministros de Agricultura, Estados Unidos dijo, bueno, hay unas normas. No tan solo hizo esto, sino que hizo una pregunta a la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio contestó inmediatamente, dice, bueno, si tú montas un sistema particular, pues te lo pagas. Es una forma simplificada de decirlo, ¿eh? O sea, y esto no lo han resuelto. Entonces, lo que dijo la Organización Mundial de Comercio, lo que tenéis que hacer es hacer pactos bilaterales. Lo que no esté en un pacto bilateral no puede romper los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Y aquí estamos. Es decir, estamos en que hay unas normas aprobadas por la Organización Mundial de Comercio que no coinciden con las normas propias de aquí. Se está hablando de hacer diferentes conciertos con países, con países y grupos de países, donde se habla de las cláusulas de espejo. ¿Qué son las cláusulas de espejo? Bueno, lo que tú me das lo tienes que aceptar. Es decir, si tú me importas esto, pues perdón, o sea, de que haya la misma relación, y esta es la realidad. Hay mucho que avanzar en este sitio, pero estamos en este mercado global y por lo tanto esta es la situación. No digo que sea buena, digo esta es la situación. Sí. Había otra pregunta por allí. ¿Sí? Hay una cosa muy práctica que igual, porque te hemos respondido concretamente y no tan concretamente, ¿no? Con grandes reptas, ¿no? Pero una cosa muy práctica, por ejemplo, que yo creo que tiene que ver con lo que decís, es que obligar a la agroindustria, o sea, a la agroindustria, me refiero a la gran distribución, tal, a internalizar los gastos, o sea, los impactos externos que tiene. Porque cuando tú compras en el súper una cesta de la compra y te cuesta 10 euros, en realidad el impacto de esa cesta de la compra es de menos 40 euros en la economía local, ¿no? O sea, local, me refiero en la economía catalana.
Pues en gastos de descontaminación de suelos, de acuíferos, de sanidad, de reciclaje del plástico que se genera a raíz de las compras en supermercados. Hostia, pues obligamos a las empresas, si tú produces plástico, tú pagas el reciclaje de ese plástico. No lo pagamos entre todos, ¿no? Que ya sé que hay algunas cosas de esto que se están implementando, pero cómo obligar a las empresas a internalizar sus gastos, sus impactos que estamos pagando entre todas. Y eso podría ser una línea de trabajo, por ejemplo. Intentar decir algo. Tenemos otra pregunta por aquí. Sí. No, perdón. Y otro mecanismo, que este sí que se está implementando, es cobrar, es decir, crear valoración del impacto ecológico. O sea, que sería una forma de avanzar en este camino. Gracias. Vamos a escuchar la intervención. Buenos días. Sí. Gracias por compartir vuestro saber. ¿Creéis que la sociedad es consciente de la importancia del sector primario para el desarrollo económico y social, tanto a nivel local como nacional? ¿Qué podemos hacer para revertir la situación y crear un cambio de conciencia social? Os pediré respuestas breves. Nos queda un poquito tiempo, ¿eh? Venga, Francesc. Mira, pondré dos ejemplos. ¿La sociedad se ha enterado de que la agricultura es importante? No. No. No lo sabe. Primera respuesta, no. Pondré dos ejemplos que para mí son muy graves y que creo que nos... Uno de ellos es que estuve hace 10 días o 14 o 20, bueno, no sé, perdón, porque es que el tiempo me pasa. Pues hace 20 días estuve en una jornada sobre energía. Y entonces hubo unas ponencias muy interesantes y muy bien planteadas, pero al final dices, tenemos 4 grandes problemas en la humanidad. Dice, tenemos el problema de la energía, tenemos el problema del agua, está bien, tenemos el problema de la naturaleza y el problema de la biodiversidad. Y bueno, la biodiversidad y la naturaleza ponlas juntas. Y la alimentación. O sea, este catedrático de energía era incapaz de considerar que la alimentación era uno de los retos más importantes. Y no es que sea uno de los retos más importantes, es que es el más importante. Estamos aquí. Es decir, en un entorno del mundo de la energía, nadie considera que la alimentación sea un tema a considerar. La cosa es más grave. La cosa es más grave, y esto espero que no se ofenda a nadie. Un conseller de un gobierno anterior, pues yo le dije, hombre, esto no lo estáis haciendo bien, porque tal. Dice, mira, por un 1% del PIB no pienso preocuparme. Qué desastre. Vamos a ver, hice un artículo contestándole. Bueno, no sé si él leyó el artículo, pero vamos a ver, en primer lugar, el PIB más importante de Cataluña de procesos productivos es el agroalimentario. Detrás de este 1% que has hablado, bueno, figuradamente, de este 1% están casi todos los sectores. Pero entre ellos está el agua, que es el 0,2. ¿Por qué hay esas cifras tan bajas? Otra cosa que este conseller no sabía economía, porque el PIB, bueno, tendría que explicar cómo se forma el PIB. Lo hemos convertido todo en servicios, por tanto damos cifras muy bajas que no representan el valor de la economía del sector. Pero vamos a poner el agua, que es el 0,2 o algo así, pues oye, pues dejamos el agua. Para esta miseria no vamos a preocuparnos. El 0,6 que deben ser, pues, no sé, la industria del plástico, pues vamos a dejarlo, porque para esta miseria no vamos a preocuparnos. Y la energía, que al fin y al cabo es el 1,5, pues por 1,5 no nos preocuparemos. Es que parece mentira que un conseller de la Generalitat de un gobierno anterior pueda decir esta barbaridad. Pero esta barbaridad la dice un conseller porque hay muchos que esto no lo tienen claro. Pues estamos aquí. ¿Cómo revertirlo? Con datos y poniendo un poco de
de energía en explicarlo. Investigación, ciencia... ¿Puedo compartir un dato muy rápido? Por favor. Me encanta esta pregunta porque tenía un dato preparado y así lo puedo sacar. Que hace 50 años, esto seguro que lo habéis escuchado porque hace años que lo estamos diciendo, ¿no? Pero hace 50 años la renta familiar se dedicaba a un 30% a alimentación, un 20-30% a vivienda y luego otros gastos. Ahora la renta familiar se dedica un 60% a vivienda y un 12-15% a alimentación. No sé si estoy superactualizado 2023, pero 2019 tal... No, te corrijo el dato, no. Ah, vale, pues lo corregimos. No es cierto, no. Sí, sí que yo lo he mirado, ¿eh? Es mucho más. Yo también. Mucho más que en alimentación. El consumo alimentario llega al 30%. Bueno, los datos que he consultado yo, no. La renta familiar, o sea, la renta de una llar, de una casa... 17%. 17. Yo estaba en el 15, está en el 17%. Yo lo baso en el IPC. Es decir, l'IPC... Pero el IPC no es... O sea, el IPC es el aumento de precios. Yo dic despesa familiar, ¿eh? Sí, pero el IPC... El gasto. Mide esto. O sea, el IPC tiene una estructura... Sí, no. Ya. Bueno, yo lo baso en esto, que es una forma de basarlo, ¿eh? O sea, el IPC tiene una estructura de consumos. ¿Cómo se sabe si sube o si baja uno? Pues en función del peso que tiene en la tal. Sí, pero hay que tener en cuenta la distribución. Bueno, yo te hablo de porcentaje, no de cuánto se gasta. No, ¿sabes? tampoco quiero discutir. Bueno, es igual. Sí. O sea, el tema es que yo creo que es algo aparte que vemos evidente en las casas. La gente antes se gastaba mucho más dinero en alimentación, ¿no? Y ahora a la gente las cosas le parecen caras. Y yo pienso, ¿pero cómo te parece caro una lechuga a 1,30? ¿Cómo te va a parecer eso caro? Si luego te estás gastando 1.000 euros en un móvil, ¿no? Y luego te vas de viaje y luego sí que podemos ir a cenar, ¿no? Entonces, hay un tema muy importante que es un tema de la estructura de consumo en la sociedad que ha cambiado mucho y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer educación y la gente tiene que aprender a pagar más dinero por los alimentos. No nosotros bajar los precios para que la gente pueda pagar, que yo he estado muchos años preocupada por los precios de mis alimentos. Decía, hostia, mi cesta la tiene que poder comprar todo el mundo. Ya, pero es que todo el mundo tiene que gastar más dinero en comida, claro, ¿no? Y eso es algo que tenemos que, o sea, eso es educación, sensibilización y denunciar que los alimentos de bajo precio, esos precios son irreales. Y tiene lo que decíamos antes, están por debajo de los costos. O sea, hay que explicar que esos precios son falsos y eso es un espejismo. La gente se cree que una lechuga vale 0,30, es mentira, ¿no? Y eso lo sabéis toda la gente que estáis produciendo. Ahora que introduces el tema de costes, nos va a quedar como 3 minutos. Yo, miren, lo vamos a hacer muy rápido. Voy a pedir si nos pueden proyectar aquí en la pantalla esa infografía tremenda, ¿no? Que nos facilitó. Bueno, es un trabajo que ha hecho Mirene y vamos a comentarlo con detalle. No tenemos el tiempo para hacerlo, pero sí que me gustaría, porque habla un poco, ¿no? Del tema de... íbamos a cerrar el bloque de intervenciones hablando de viabilidad económica. En el caso de esa infografía habla pues en el tema de la horticultura ecológica. Mirene, si nos puedes hacer 2 céntimos de esto, a ver si... Sí, bueno, esta es una investigación que hemos realizado durante más de 4 años desde la Universidad del País Vasco, pero con Biolur, que es la Asociación de Productoras en Ecológico de Guipúzcoa, y con el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Euskadi. Y bueno, pues de alguna manera tiene mucho que ver con esto que preguntaba la compañera, ¿no? Respecto al consumo, ¿no? Porque, bueno, pues ahí se ven, ¿no? Nuestra pregunta era a raíz de, de la vivencia de las personas productoras, ¿no? Respecto a que no tenemos tiempo de vida y no tenemos y a la vez no tenemos un sueldo digno, ¿no? Y entonces la pregunta, bueno, a raíz de toda esa reflexión era cómo se definen los precios de venta directa, ¿no? Y hicimos un trabajo de recopilación durante un año con diferentes soportes tecnológicos en 11 proyectos de producción de Guipúzcoa y de Vizcaya respecto al coste de producción de diferentes labores, ¿no? De diferentes verduras en este caso, ¿no? Y también se hacía una traslación del coste de estas a otras producciones. Bueno, es una metodología compleja para explicar, pero de alguna manera lo que queríamos medir era el coste de producción y también el tiempo, ¿no? Que le dedicábamos a la producción, ¿no? Bueno, se ve ahí en la infografía la distribución de las horas de trabajo que recogíamos en una app, ¿no? Y que evidentemente vemos que nuestros proyectos productivos la mayor parte de los tiempos lo dedicamos a la producción, ¿no? Pero que también hay un tiempo muy
muy importante en la gestión, ¿no? Que antes comentábamos también, ¿no? Los tiempos de gestión y los tiempos de comercialización, ¿no? La comercialización de las pequeñas producciones llevan mucho tiempo, ¿no? Cuando realmente en el cálculo de las UTAs, de las unidades de trabajo agrario, por lo menos en Euskadi, ¿no? Se calculan que la comercialización es un 10%, ¿no? Realmente representan un 22%, ¿no? Sí, es un 22%. Y la distribución también de los márgenes, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los canales de comercialización que de alguna manera nos parecen más interesantes? Pero bueno, vinculados un poco a la cuestión de los precios que estábamos comentando ahora, bueno, pues algo que ya sabíamos, pero que recogido en datos lo que vemos claro, ¿no? Es cómo muchas de las producciones, ¿no? El coste de producción está por encima de los precios, ¿no? Y ahí se ven horquillas, pues porque dependiendo de las zonas, ¿no? El precio de venta no es el mismo, ¿no? Las zonas de la costa que tienen mayor poder adquisitivo, por ejemplo, ¿no? Pues normalmente las personas productoras tienen posibilidades de vender a precios más altos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera lo que esto nos ha permitido es, por una parte, hacia dentro de los proyectos productivos, ver cuáles son las producciones que tienen más margen y cuáles son menos productivas económicamente de alguna manera, ¿no? Más dificultosas de alguna manera y que piden también más horas de trabajo, ¿no? Porque están calculadas también respecto al coste hora de trabajo y ver también qué mejoras productivas podemos desarrollar, ¿no? Mejora de marcos, de regadío también, porque la gestión del agua y de la biodiversidad del suelo, ¿no? Y del utilizar abonos orgánicos también mejora la productividad, ¿no? Y cómo podemos mejorar también a nivel técnico, ¿no? Esto, pero también hacia afuera, ¿no? Pues contar, ¿no? Cuáles son los costes de producción, ¿no? Cuánto nos cuesta producir realmente una lechuga, ¿no? Y el precio de venta, ¿no? Y ahí, bueno, pues de alguna manera abrir el debate, ¿no? Creo que respecto a lo que preguntaba la compañera, creo que hay una crisis cultural. Una crisis cultural muy profunda, ¿no? Respecto a una desconexión de la tierra. Y por eso las personas se olvidan de que comen, ¿no? Y de qué es lo que comen, y qué comen, ¿no? Y de dónde viene lo que comen, y que hay personas que están produciendo esto, ¿no? Y hay una crisis cultural muy profunda, ¿no? Muy de corto plazo, ¿no? De sacarle la foto al plato y ponerlo en Instagram, ¿no? Y que eso casi es más importante que lo que te estés comiendo, ¿no? Que de dónde viene el producto, ¿no? Y creo que hay una crisis cultural muy profunda respecto a esa vinculación. Y realmente yo creo que en la época de la pandemia pensábamos que, bueno, pues parece como que algo va a cambiar, ¿no? Como que la gente se empieza a dar cuenta de algo y tal. Y luego realmente, bueno, esto como que se ha evaporado un poco, ¿no? Se ha olvidado muy rápido. Sí, y por ejemplo en los trípticos que tenéis ahí las compañeras, ¿no? Cuando pones, nuestro trabajo es esencial. Claro que es esencial. De hecho se le llamó trabajo esencial, ¿no? En la época de la pandemia. Y eso como que se ha difuminado, ¿no? Y aquí el planteamiento era, por una parte, sacar a la luz esta cuestión de los costes de producción, pero también, ¿no? Tener en cuenta que el derecho a la alimentación saludable es un derecho de todos y de todas. Y que esto, ¿no? Nosotros hablamos de producción digna y consumo popular, ¿no? Que todo el mundo tenga acceso a una alimentación sana y sostenible. Y creo que desde las políticas públicas se puede hacer un montón de cosas. Un montón de cosas respecto a la valorización del trabajo, para la dignificación del trabajo de las productoras, y ahí planteábamos unas implicaciones, ¿no? Por ejemplo, la revisión del cálculo de las UTAs, ¿no? El planteamiento de los servicios de sustitución adecuados para las personas productoras, ¿no? Porque necesitamos tiempos de descanso, ¿no? Y realmente si hay un servicio de sustitución adecuado, compensar los efectos positivos, ¿no? Esto de los servicios ecosistémicos, ¿no? Y realmente tener en cuenta, ¿no? La no internacionalización de los costes en otros modelos productivos, ¿no? Y luego, además, este observatorio de precios de alimentos, ¿no? Creo que es muy importante, de alguna manera, para empezar a visibilizar esta cuestión y que socialicemos y que, bueno, creo que hay que hacer un trabajo cultural muy, muy importante, educativo, ¿no? Como comentaba Anies, respecto a la alimentación, ¿no? Y creo que ahí hay que hacer un trabajo desde las políticas públicas muy importante. O sea, no se puede poner sobre las espaldas nuestras otra vez, ¿no? Esta desconexión, ¿no? Yo creo que desde el primer sector se hace muchísimo trabajo de sensibilización y de trabajo educativo, pero no puede quedar otra vez sobre las espaldas nuestras. Sí, sí. Esto no puede ser, ¿no? Entonces, hoy por hoy, el sueldo...
El sueldo real de una persona horticultora en ecológico en Euskadi es de 15.000 euros. Y con 15.000 euros difícilmente son sostenibles los proyectos a largo plazo. Y si queremos decir a nuestros hijos y a nuestras hijas que se queden en el medio rural, hay que plantear otra serie de medidas para poder realmente llegar a un sueldo digno y a la vez, ¿no?, plantearnos una reconexión. Yo creo que están muy vinculados, ¿no? El día que se pueda decir que nos quedamos a trabajar en el medio rural será el día en que esa reconexión, ¿no?, de las personas en el consumo se esté dando. Creo que tiene mucho que ver con cómo construimos nuestra subjetividad, ¿no?, lo que somos, ¿no?, como sociedad. Y creo que desde ahí es donde vamos a poderle dar la vuelta a esto. Y para esto todos y todas somos necesarias. O sea, de hecho, sí, disculpa, ya es que estamos al final del tiempo, yo no sé, vamos a tener tiempo a lo largo del día. Aquí hay una mano alzada, ¿sí? Breve, por favor, estamos ya saltando de tiempo. Hola. Hola. Sí, bueno, yo me llamo Rosa, vengo porque este tema me motiva, yo no trabajo en el campo, soy comadrona y de todo lo que estáis hablando a mí me resuena. Para que, no sé quién preguntaba antes por aquí detrás, porque no le he visto la cara, os animo a pensar y sentir que mucha gente estamos motivados, aunque trabajemos en otra línea. El trabajo no es tan diferente, vosotros hacéis el trabajo duro, nosotros lo disfrutamos y creo que ese es el cambio de mirada que se tiene que hacer a nivel de gobierno. Aprovecho que está el conseller y yo creo que esto es muy importante. Creo que es muy importante el alimento que comemos porque genera salud. Creo que ese sería un marco de discusión para los que ponen en valor la parte económica ante la salud de las personas. Y no solo comemos alimentos, sino comemos mensajes. Hablabais, se lleva mucho tiempo hablando de la sequía, llevamos muchos años de trabajo en que la gente le metemos el alimento de la negatividad y del miedo y hay que compartir más buenas prácticas, buen uso del agua, el trabajo en secano. Yo hice una formación en agricultura ecológica con la Escuela de Solsona, tuvimos la suerte de que nos vino un colectivo de gente formada en la Escuela de Manresa que son agricultores ecológicos y ahí por primera vez yo pude poner palabras a lo que yo conocía desde el tema de salud y es cuidar el terreno. Si no cuidamos el terreno no tenemos nada ganado. El terreno es el cuerpo, el terreno es la tierra, el terreno son los sentimientos y emociones de la gente y es el trabajo que estáis haciendo, o sea, hay que ponerlo en valor. No puede ser que haya estos sueldos económicos, no puede ser que gente joven, como os contaré, mi hijo, lleva 1 año y medio que compró un terreno en la Lérida Profunda, que ha sido una maravilla conocerla, y todavía no puede acceder a ayudas. Le exigen comprar más terreno, más dinero que no tiene. Ha hecho formaciones en cantidad de escuelas agrarias con gente maravillosa que está haciendo un traspaso de conocimiento que es, vamos, no tiene precio, pero a nivel de gestión, todo lo que decíais, o sea, hay una fiscalidad detrás, se está trabajando con mucha fiscalidad, no se está trabajando con un buen acompañamiento. Esto no quiere decir, para que no se pongan en contra la gente que habéis convidado, que yo piense que no se están haciendo buenas labores. Seguro que se están haciendo buenas labores y que no se reconocen, pero no llegan a la gente que quiere hacer un proyecto, quiere trabajar la tierra y que si no cambia a corto plazo, pues tirarán la toalla y es una pena. Entonces hay que traspasar conocimiento, buenas prácticas. Como en los cuentos tradicionales, la gente que gobierna y que tiene la capacidad de generar cambio a gran altura, tienen que pasearse por los caminos del río, ver lo que se puede hacer para que las aguas estén limpias, tienen que pasearse al lado de los payeses para ver cómo es su día a día. Ese trabajo tiene que dejar de ser tan institucionalizado y bajar más al terreno. Muchísimas gracias. Un aplauso merecido.
Vamos a tener que dejar aquí este primer bloque. Nos parecía que 1 hora y media de economía para arrancar iba a ser difícil. Creo que realmente pedimos segunda edición seguro, porque aquí hay muchísimos temas que nos quedaron pendientes. De verdad que os voy a pedir otra vez, sé que habéis arrancado espontáneamente porque las intervenciones yo creo que han sido muy interesantes. Gracias a Francesc Reguant, gracias a Mirene Begiristain, gracias a Anaïs Sastre. Creo que ha sido una mesa súper interesante. Vamos a seguir debatiendo. Ahora os invito a que no hemos tenido el tiempo de hablarlo con ellos en tema de sequía. Vamos a hablar ahora en profundidad de los retos que tenemos ahora que se afronta el sector en ámbito agua. Y lo haremos también con 2 ponentes, o sea que os invito a que respiremos un poco, les demos el agradecimiento merecido y seguimos. Gracias.